eh, a grabar. Sí, 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 exacto. Ya está grabando, ¿no, Licen? Em, Sí, sí, ¿no? Porque a sí, mí sí, me ya está. aparece. Súper. Solo que Excelente. ponga, le mandé otra solicitud para que se suba a Ah, la ya. nube. No sé si le Ah, aparece. ya. Sí, creo que ya. Sí, ahora Espérame sí. un ratito. Muchas Espérame un gracias, ratito. Lice. Puede Sí, ya continuar. está, ¿no? Sí, ya está, ya está. Gracias. Súper, súper. Usted, pues, Licen. Ya, ahora sí. Un ratito vamos a hacerle esto más chiquito, listo. Entonces, nosotros, igual que la balanza comercial, como estábamos explicando hace un momentito, ¿no? En la balanza comercial tenemos dos cuentas en la balanza comercial. ¿No? ¿Cuáles son las cuentas importantes en la balanza comercial? El saldo de las importaciones y el saldo de las exportaciones, ¿no? Entonces, a las exportaciones nosotros les restamos las importaciones. Y ahí nos pueden suceder varias cosas, ¿no? Podemos tener un déficit de la balanza comercial o un superávit de la balanza comercial. ¿Cuándo va a ser un déficit? Cuando el resultado de exportaciones menos importaciones sea negativo, déficit, ¿no? Y superávit cuando sea positivo. Lo que significa que estamos exportando más de lo que estamos importando, si hay superávit, y si hay déficit, lo contrario, ¿no? Estamos importando más de lo que estamos exportando. ¿Qué será mejor para el país? Lo que va a hacer que incremente nuestro PIB van a ser obviamente los saldos positivos, ¿no? Ahí ya les explicaba, y seguramente lo han visto ya en otra materia, ¿no? En macroeconomía. Entonces, el PIB por tipo de gasto, el cálculo es consumo más inversión más gasto. Ayer ya les explicaba más el saldo de la balanza comercial. Que si es positivo, evidentemente, como todo es más, va a aumentar, por ende, al nuestro PIB, a nuestro Producto Interno Bruto. Y eso nos va a significar que el país está creciendo en términos económicos, ¿no? No, tal vez no desarrollándose, pero sí creciendo, ¿no? Porque hay una diferencia marcada entre lo que es crecimiento y desarrollo, ¿no? Pero sí crecimiento, que cuando nosotros estamos hablando en términos financieros, bueno, es lo que nos importa a las empresas, a los países, crecer, ¿no? En términos financieros, en términos sociales nos importa desarrollarnos, pero estamos hablando ahora de finanzas internacionales. Va a pasar algo muy similar con la balanza de pagos, que es otro de los indicadores, además del PIB, que dentro del PIB está la balanza comercial, además del PIB, que es un indicador que van a ver otros países para ver si hacen inversión extranjera directa, para ver si hacen inversión de cartera, de portafolio o inversión extranjera indirecta, que ya les había explicado todos esos conceptos el día de ayer. Van a, además de ver todo para decidir si van a hacer todo eso, si van a comprar bonos, si van a comprar acciones, si van a traer su dinero para abrir acá una filial de una empresa. Para todo eso, ¿qué van a necesitar? Las empresas, los individuos o los otros gobiernos que quieren venir a instalarse en nuestro país. Van a necesitar revisar también, además del PIB, lo que es el saldo de la balanza de pagos. La balanza de pagos ya habíamos visto que está compuesta, además de las cuentas de exportaciones e importaciones, tiene un apartadito que nos habla también sobre lo que es la cuenta corriente que involucra otro tipo de cosas, ¿no? Ayer habíamos explicado de detalle cada una de estas. Pero como estos organismos internacionales, el FMI y el Banco Central, es que van a tener alguna acción sobre los países que tienen, por ejemplo, un déficit en la balanza de pagos, porque tienen su función, hemos visto, decía ahí, ¿no? Entre las funciones de estos entes, cuando estamos viendo ayer la diapositiva, que van a ir uno de ellos a darnos préstamos cuando hay déficit en las balanzas de pagos y otro de ellos van a venir a hacer inversión en proyectos de desarrollo. Decíamos que se habían creado justamente luego de la Segunda Guerra Mundial para salvar, para reconstruir esos países que habían sido destruidos por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, quiero que entendamos ahorita exactamente qué se refiere a un déficit de la balanza de pagos. La balanza de pagos nos va a mostrar básicamente, además de las importaciones y exportaciones, por todos los otros motivos, remesas y todo lo que habíamos visto, ¿no? Inversión extranjera directa, todo el dinero que entra al país versus todo el dinero que sale del país, incluyendo exportaciones e importaciones también. Entonces, dentro de la balanza de pagos está ahí inmersa la balanza comercial también. Entonces, va a ser eso, ¿no? Y debería dar un saldo cero, ¿no? Para que estemos ahí tas con tas, ni perdamos ni ganemos, ¿no? O mucho mejor si hay un superávit, ¿no? Si entra más dinero del que sale, pero por lo menos debería darnos un saldo cero. O sea, alguna diferencia debería ser mínima, que puede darse a veces por algún tema de cálculo, ¿no? Pero si nosotros tenemos balanzas de pagos negativas en los países, entonces ahí nos encontramos como país ante un problema. No somos un país seguro para invertir, no vamos a tener una estabilidad económica porque están saliendo más divisas de las que están ingresando.
¿no? Y eso es justamente cuando nos da negativo la balanza de pagos, cuando nosotros tenemos un déficit de la balanza de pagos, ¿no? Es decir, estamos gastando más divisa, más dólar del que estamos recibiendo, ¿no? ¿A qué se puede deber un déficit en la balanza de pagos? Que tenemos más importaciones que exportaciones, sí, porque ya les he dicho que la balanza comercial está inmersa dentro de la balanza de pagos. De hecho, ayer hemos visto cuando hemos desgregado las cuentas que ha habido alguna salida abrupta así de capitales, ¿no? Han venido inversionistas y se han sacado su dinero, ¿no? Después de 10, 20 años que estaban instalados aquí, se han llevado su dinero. Puede generarnos un déficit porque ha salido un monto importante de dinero. Cuando nosotros necesitamos pagar, cuando nosotros pedimos créditos de organismos internacionales, nosotros necesitamos pagar esas deudas externas y necesitamos pagar muchas veces los intereses. A veces ni se paga capital, se paga solo intereses. Así es con la deuda externa, ¿no? No es como cuando sacamos un crédito aquí personal, individual en Bolivia, ¿no? Los créditos de deuda externa pagas a veces solamente intereses, ¿no? Entonces, y son montos fuertes y son cosas que no puedes dejar de hacer. Cuando un país no paga intereses de una deuda o no paga su deuda externa, se está exponiendo a unas consecuencias gravísimas, ¿no? Podemos inclusive estarnos exponiendo a que nos cierren otros mercados, ¿no? O sea, nos van a empezar a poner sanciones, nos podemos exponer a litigios internacionales. Entonces, debemos cumplir con esta nosotros con estos pagos. Entonces, cuando hay un pago fuerte, que no es cada mes como nosotros, ¿no? Pagamos cada vez nuestros créditos, es trimestral, es semestral, o sea, dependiendo, ¿no? Estos organismos internacionales nos van a hacer planes de pagos. Entonces, en esos momentos vamos a tener nosotros una salida fuerte de divisas, es decir, el Estado mismo para poder pagar esas obligaciones va a demandar divisas del mercado. No sé si han escuchado, un comentarista el otro día decía, ¿no? Un comentarista económico justamente nos decía, hay dos momentos que aquí el dólar va a subir, va a necesitar subir en el país. Entonces, ojo con eso, decía las personas, ¿no? Y no le he visto un afán especulatorio, la verdad, pues, ¿no? Porque él nos decía que dentro de la programación de pagos hay un pago que el siguiente año nosotros tenemos que hacer por una deuda externa. No nos dice exactamente a qué, que el país, que Bolivia, tiene que hacer un pago en abril y otro, no recuerdo si era en septiembre o noviembre, y que son dos momentos en que el país va a necesitar hacerse de divisas, ¿no? Entonces, hacerse de divisas, es decir, que va a demandar divisas, va a demandar dólares. Y el alta de la demanda de dólares va a hacer que en el mercado paralelo, ¿no? Del tipo de cambio, suba el dólar, ¿no? Es decir, que nos cueste más bolivianos adquirir un dólar. Entonces nos decía, ojo, cuidado, ¿no? Que esta baja que está viendo del precio del dólar es temporal. Y eso es cierto, ¿no? Es algo real. Es el Estado va a tener que demandar, va a tener que sacar divisas de algún lugar, va a tener que demandar esos dólares para poder hacer ese pago de la deuda externa, ¿no? Entonces, y eso en ese momento nos va a generar, seguramente en ese trimestre o en ese periodo, un déficit, ¿no? Una baja, ¿no? En lo que es la balanza de pagos. Entonces, ese es otro motivo importante. También una caída de las exportaciones, que por alguna crisis internacional, ¿no? O que bajen los precios de las materias primas, y nosotros somos un país que predominantemente exportamos materias primas, también nos va a generar eso, un déficit en la balanza, porque yo cada mes tengo un contrato donde exporto, no sé, algún mineral, ¿no? Litio, no sé, cualquier cosa, ¿no? 10 toneladas y si recibo 1 millón y de hoy a mañana baja ese precio a nivel internacional, bueno, yo no voy a recibir lo mismo. Y eso me va a empezar a generar, puede ser un motivo que me genere déficit en las balanzas de pagos si yo soy un país que vivo de vender materias primas, ¿no? Y eso pasa mucho con economías en desarrollo como la nuestra. ¿No? Que no están desarrolladas todavía, sino que están en proceso de desarrollo, que antes nos llamaban subdesarrollados, ¿no? Ahora nos dicen economías en desarrollo, ¿no? Entonces significa básicamente un déficit en la balanza de pagos, que faltan dólares, que faltan divisas para poder cubrir nuestras obligaciones. Entonces, ahí, cuando pasan estas cosas, van a venir a intervenir estos organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. ¿Para qué? Para ayudarnos a que ese déficit, para ayudarnos, ese monto que nos falta, que está generando déficit, nos prestan ese dinero, para que nosotros con eso equilibremos aquí la economía. ¿Y en qué nos puede afectar? Nos afecta, va a generar procesos inflacionarios, ¿no? Cuando hay falta de dólares, estamos viviendo ahora lo que está pasando, hay procesos inflacionarios, se generan procesos especulativos que a la larga generan un daño que puede ser difícilmente reversible, ¿no? En la economía. Ahora, estos déficits pueden durar mucho, pueden durar también poco, ¿no? Nosotros vamos a estar hablando de déficit
de la balanza de pagos de corto plazo, de poquito plazo. Cuando nosotros estamos hablando en términos económicos, el corto plazo, dependiendo de qué estamos hablando, puede incluso el corto plazo llegar a ser 5 años para una política que estamos aplicando. Un largo plazo pueden ser 20 años, digamos, ¿no? En particular, cuando estamos hablando del déficit, de la balanza de pagos, los periodos son un poco más cortos, ¿no? Porque estos indicadores se van calculando de manera anual, ¿no? Y anualmente es que van generalmente los otros países, los inversores revisando cómo nos ha ido. Porque cuando revisan, no sé, pues mensualmente puede deberse a hasta un factor estacional, ¿no? Hasta una crisis, no sé, pues hasta un tema, no sé, pues algo ambiental que haya sucedido, un terremoto, entonces puede ser temporal. Y de esas cosas la economía se puede recuperar fácilmente, ¿no? Pero pero si ellos ven anualmente, vamos a como que eliminar estos eventos, ¿no? Que están fuera de de la estabilidad económica del país, ¿no? Entonces vamos a decir que es de corto plazo, si es de menos de un año el déficit, ¿no? O si tal vez hasta 2 años máximo, sí, podríamos estar hablando de un déficit del balance comercial que se considera de corto plazo, ¿no? Podemos decir que es un problema transitorio debido a algo, un cambio de gobierno, alguna situación muy particular, tal vez estamos saliendo de una guerra, pero algo muy corto, ¿no? O ha habido por algún motivo alguna salida repentina de capital que no dependa necesariamente de nosotros como país, sino que depende de alguien más, ¿no? ¿Quién interviene cuando están en este corto plazo e inclusive cuando estamos en un mediano plazo, que entre 2 a 5 años, si tenemos una déficit en la balanza, inclusive hasta los 5 años, entre 2 a 5 años todavía podemos hablar de un mediano plazo. Ahí va a intervenir, cuando es corto plazo va a intervenir el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces ellos nos van a dar préstamos, el Fondo Monetario Internacional da préstamos a estos países con déficit en balanzas de pagos, perdón, entre 1 a 3 años. Ahí interviene solo el Fondo Monetario Internacional. Entonces nos da préstamos para que estabilicemos esa situación y nuestra economía sobrevive. Ahora, ¿nos dan gratis los préstamos? No, no nos dan gratis, ¿no? Pero a ver, seguiremos avanzando. Cuando estamos hablando ya de un mediano plazo, entre bueno, arriba de los 3 años en general, ¿no? Tal, capaz hasta los 5, así se puede considerar mediano plazo. A partir de los 3 años, el FMI va a trabajar también con los países, pero va a trabajar en programas más largos. No solo te va a dar dinero, sino que te va a ir condicionando. Te va a dar un programa de ajuste. Es lo que pasó, no sé si recuerdan, en la época de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Recibió unos préstamos del Fondo Monetario Internacional y parte de las cosas que le pidió, ¿no? De las condicionantes, parte de su programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional para poder darnos ese dinero, era que teníamos que equilibrar de alguna manera nosotros nuestro déficit fiscal. Es decir, que teníamos que generar más ingresos para el Estado y gastar menos, ¿no? Entonces hubo una subida en algunos impuestos y en algunas cosas, lo que generó varias protestas. Mucha gente en aquel entonces decía, este ha sido como el inicio del fin de Gonzalo Sánchez de Lozada, dijeron en aquel momento, ¿no? Esas protestas porque la gente salió, no estuvo de acuerdo con ese incremento en los impuestos, ¿no? Entonces, el FMI nos va a dar unos programas de ajuste económicos, pero no interviene solo el FMI cuando estamos hablando arriba de los 3 años, sino que también ahí va a intervenir ya arriba de los 3 años el Banco Mundial, ¿no? Y el Banco Mundial nos da las reformas más fuertes. El FMI nos da programas, pero el Banco Mundial, en realidad esta parte del tema fiscal son sugerencias del Banco Mundial, son reformas más estructurales, ¿no? Entonces nos dan préstamos, pero nos dan unos préstamos cuando ya es ya es de arriba de 3 años nuestro déficit, nos va a dar préstamos que van a estar condicionados al cumplimiento de estas reformas estructurales que nos están exigiendo. Desde el punto de vista de ellos, nos dan estos requisitos o estas reformas estructurales para asegurar que nosotros podamos pagar los créditos, para asegurar que nuestra economía se reponga, ¿no? Son medidas para que nuestra economía se reponga y esos créditos no queden impagos, ¿no? Ahora, si estamos hablando, no sé, pues de un déficit de la balanza de pagos de más de 5 años, estamos hablando ya de un déficit a largo plazo, ¿no? Ahí hay un problema profundo en la economía, ¿no? Un problema de desarrollo, ¿no? Que no estamos generando las suficientes exportaciones o que no tenemos una capacidad productiva suficiente, ¿no? Para poder para poder meter divisas. Entonces, eso ya es algo preocupante. Ahí intervienen, ¿no? El Banco Mundial, interviene el BID, ¿no?
el barco, que es el BID, es el Banco Interamericano de Desarrollo. Van a intervenir igual otras agencias de cooperación que nos van a dar préstamos para cosas específicas, ¿no? Para desarrollo del país, el Banco Mundial, de hecho, nos van a dar préstamos para inversión, ¿no? Y son préstamos que generalmente tienen una data amplia, ¿no? Por lo menos de 10 a 30 años, hasta que el país pueda reponerse de estas crisis, ¿no? Porque son indicadores negativos, ¿no? Entonces, el Fondo Monetario Internacional va a tener la función, que ya lo veíamos ayer, de estabilizar a los países cuando tienen problemas de liquidez respecto a las divisas en el corto y mediano plazo, ¿no? Cuando faltan dólares, pero es una falta temporal, por eso corto y mediano plazo, ¿no? Para cumplir con la deuda o para importar, a veces no hay dólares para importar, entonces ahí nos prestan dinero, o para que no nos gastemos nuestras reservas internacionales, que ayer ya les explicó lo que es, ya no vamos a rondar en eso, ya hemos dicho cómo se maneja y qué son las reservas, para que no nos gastemos como países esas reservas internacionales, ¿no? Entonces están ahí guardaditas que las reservas pueden estar en oro o las reservas pueden estar en la divisa, en dólares, para que metamos mano a eso para cumplir con obligaciones, ahí nos prestan ese dinero, porque también nos genera una inestabilidad, ¿no? Cuando no hay suficientes reservas internacionales, ¿no? Entonces, eso pasa. El Banco Mundial, su función no va a ser estabilizar la economía, ¿no? Sería un poco más profundo. Lo que tiene que hacer el Banco Mundial es ayudar a que nos desarrollemos a largo plazo. Nos va a dar por eso políticas estructurales, va a financiar proyectos productivos. El Banco Mundial va a decir, a ver, este es un proyecto productivo, va a evaluar si da o no da y lo va a financiar ese proyecto. Va a financiar infraestructura, educación, energía, salud. El Banco Mundial va a entrar a financiar proyectos que tienen que ver no solo con el crecimiento económico, sino con el desarrollo económico. Marcada diferencia, importante diferencia, sí. El crecimiento económico, les decía hace rato, igual lo han debido de ver en macroeconomía, es crecer en términos de dinero. Eso es crecimiento económico, ese mi PIB, que hemos visto esa formulita, que crezca, cuanto más alto sea mejor. Pero el desarrollo económico no. El desarrollo económico tiene que ver también con indicadores sociales. ¿Cuáles son esos indicadores sociales? Tienen que ver con el bienestar de las personas. Salud, tasas de matrícula, tasas de abandono, ¿no? Porcentaje de personas analfabetas todavía en el país. El desarrollo tiene que ver con educación, tiene que ver con salud, esperanza de vida de las personas, mortandad de niños menores de 1 año, ¿no? Acceso a la salud, acceso al tema sanitario, ¿no? Entonces, con todas esas cosas va a tener que ver el desarrollo. Y el Banco Mundial lo que va a hacer es financiar proyectos que tienen que ver con el desarrollo, ¿no? Con el desarrollo. Y es decir, son medidas que según estos organismos internacionales, nos van a ayudar a reducir crisis que hayan estructurales, ¿no? Desde el Estado, ¿no? Em, pero el Banco Mundial no presta dinero para emergencias inmediatas de divisas. El Fondo Monetario Internacional, en cambio, sí, ¿no? Eso lo va a cubrir cuando hay una crisis así de 1 año, 2 años, sí, ahí nos va a dar dinero el Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial ya es estructural, viene, se mete, te dice, evalúa proyectos, ¿no? Y hace ese tipo de cosas. Un seguimiento mucho más al detalle para solucionar tu crisis estructural. Entonces, va para tener claro quién actúa primero y en qué orden actúan. Primero va a actuar el FMI para las crisis que son inmediatas, de 1 a 3 años. Luego, que la economía se estabiliza, porque nos ha prestado ese dinero el FMI, interviene el Banco Mundial, ¿no? Ellos nos van a dar préstamos ya a más largo plazo, ¿no? 10 años hasta 30 años, ¿no? Nos va a ayudar a que hayan inversiones para que el país pueda exportar, para que genere empleo y para que no vayamos a caer nuevamente en déficit, ¿no? Entonces el FMI va a venir a pagar los incendios así temporales, pero el Banco Mundial va a venir a ayudarnos a reconstruir el país. Esa es la idea, ¿no? Ahora, hay críticas fuertes al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, sí. De hecho, cuando estaba en auge, ¿no? La crisis en Argentina, mucha gente decía, claro, están en esta crisis tan profunda porque han vivido en una burbuja gracias a esos créditos que les daban estos entes internacionales. Y ellos han sido los más fieles seguidores de las recomendaciones de estos programas, de estos cambios estructurales que les han dado estos docentes. Entonces,
esas medidas en países de Latinoamérica no funcionan. Nuestro contexto es diferente, nuestra realidad es diferente. Entonces, esas crisis, esas recomendaciones, esos cambios estructurales que han propuesto estos organismos, lo que han hecho es meter a Argentina en una burbuja y ahondarlo en la crisis. En aquel entonces, cuando empezó la crisis, mucha gente decía eso. Entonces, han sido fieles seguidores de esas políticas y es un país que por eso vivió en una burbuja, ¿no? Y cuando le llegó la crisis, le llegó durísimo. Ahora no sé, nosotros estamos en una crisis también y no hemos sido fieles seguidores estos años, ¿no? Pero bueno, son las críticas que hay, que les comento, ¿no? Condiciones para recibir préstamos. ¿Habrá que seguir alguna condición para poder recibir préstamos? Sí. O sea, no puede entrar cualquier persona de cualquier país y decir, yo voy a pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son dos entes que hemos visto que se ha sugerido que se creen en esta conferencia de Bretton Woods, que ayer la hemos visto. Y que tiene ahí en el videito ustedes van a ver, tiene una cantidad de países que son miembros de esta conferencia Bretton Woods. Entonces, para poder tú acceder a un crédito, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, te tienes que ser miembro de este fondo, ¿no? Entonces, tienes que presentar, uno, ser miembro. Dos, tenemos que presentar los países un programa económico, es decir, yo voy a estabilizar mi economía, sí, estas son las medidas que yo voy a tomar, ¿no? Y con ese programa económico que sea creíble, que ellos te lo autorizan, es un requisito para poder darte. Es como cuando pides un préstamo aquí al banco para un microemprendimiento, por ejemplo, ¿no? Que está, este es mi plan, esto pienso hacer con ese dinero, ¿no? Se tiene que negociar, los países van a tener que negociar con el Fondo Monetario Internacional algunas cosas, ¿no? Van a tener que negociar hasta dónde vas a reducir tu gasto público, ¿no? Hasta cuánto vas a atacar a lo que es tu déficit fiscal. ¿No? Que el déficit fiscal es que gastas más como Estado que lo que te ingresa como Estado con impuestos, ¿no? Eso sabemos. ¿Cómo vas a controlar desde tu Banco Central como país cuánto dinero se emite? Porque cuando el Banco Central emite más dinero, nos genera procesos inflacionarios, ¿no? No es imprimir, imprimir, imprimir plata como ya sabemos cómo nos ha pasado en Bolivia en la antigüedad, ¿no? Que teníamos ese aumento de salarios escalonado o algo así se llamaba, ya no recuerdo, ¿no? Que había inflación, en ese mismo porcentaje les aumentaban los sueldos. Había inflación, en ese mismo porcentaje les aumentaban los sueldos. Y eso nos ha llevado a procesos de una inflación galopante, ¿no? Cada día aumentaban los precios de las cosas. Entonces, eso no es una solución. Entonces, nosotros tenemos que decirles a ellos cómo vamos a controlar esa emisión de dinero, ¿no? No es agarrar, pedirle que imprima plata y seguir gastando lo mismo, sino hay que disminuir ese déficit fiscal y dejar de emitir también dinero, que eso se llama oferta monetaria. Son políticas monetarias, bajar la oferta monetaria por parte de los bancos centrales, ¿no? ¿Cómo vas a mejorar tus exportaciones? Tú tienes que decir, voy a mejorar, estas son mis metas, voy a hacer esto. ¿Cómo vas a mejorar tu tipo de cambio? ¿Cómo vas a hacer que tu moneda, porque baja la inflación y tu moneda se va a valorizar respecto a la divisa? Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No? A cambio, el FMI te va a ir desembolsando por partes, ¿no? Como cuando sacas del banco una línea de crédito, así no te da todo el dinero en uno, ¿no? Sino que te va a ir dando por partes el dinero, va a ir revisando de manera periódica los resultados, como cuando sacas una línea de crédito para construcción, ¿no? Hay bancos que en construcción te dicen, sacas un crédito y te dicen, yo te voy a dar una línea de crédito. Es decir, a medida que yo vaya verificando tu avance, tú me vas trayendo avalúos, y te voy desembolsando. eh, em, periódicamente, pero primero corroborando que hayas cumplido con tu compromiso de avance de obra, ¿no? Para que no destines ese dinero en otra cosa y ese sea el fin del crédito, ¿no? Porque eso les asegura también a los bancos que ese crédito se pague, que ellos puedan después hacerse de la garantía, que generalmente es la misma casa. Entonces es algo parecido en el FMI, o sea, controlan que no te gastes el dinero en lo que te dé la gana, ¿no? Si tú como país no has cumplido las metas, igualito que el banco para un crédito de construcción, te suspenden los desembolsos y te los dejan de dar, ¿no? Para acceder al Banco Mundial, eso para el FMI. Ahora, por otro lado, para acceder al Banco Mundial, tienes que demostrar tú que tienes esa capacidad para pagar esas deudas, ¿no? Es decir, tienes que demostrar que eres solvente como país. En el largo plazo voy a poder pagar, si no, tampoco te dan dinero, ¿no? También tienes que tener un plan de qué proyectos vas a realizar, ¿no? Pero tienen que ser proyectos más específicos, ¿no? Porque es a largo plazo que ellos te van a hacer el seguimiento. Tienes que garantizar que esos fondos que tú les vas a dar, por ejemplo, no provengan del narcotráfico, ¿no? Es decir, que tenga esos fondos un origen que no sea ilícito, ¿no? Un origen que sea lícito, ¿no? Entonces, y que va a haber una buena gestión del dinero, que el dinero se le va a hacer un buen uso, ¿no? Si el país es muy, muy pobre,
puede acceder a algunos tipos de préstamos que tienen que son de otro tipo, ¿no? También, que son con tasas muy bajas, ¿no? Es decir, a los países muy pobres desde estos organismos internacionales se les van a dar concesiones, ¿no? Inclusive hay países que tienen créditos con cero tasa, ¿no? Que solamente les piden pagar el capital, es dependiendo cuáles son tus relaciones con estos entes internacionales y de que seas miembro también, ¿no? Entonces, también algunos países pueden tomar mano de eso, ¿no? Entonces, van a ver, sin embargo, estos otros tipos de créditos se va a dar a través de otras instancias, de otras instituciones, ¿no? Como vamos a tener tienen algunos organismos, ahorita no recuerdo los nombres, que van a ver, es como que la parte más blanda del Banco Mundial, ¿no? Hay una como institución internacional del fomento, ¿no? Esa institución, por ejemplo, es la parte blanda. Ellos van a encargarse de gestionar estos créditos que no van a tener tasas de interés. Entonces, a ver, veamos a cuánto a cuánto llega el nuevo presidente en negociar, ¿no? Ojalá podamos hacernos de estos créditos sin intereses como país, ¿no? Hay que ver, dependiendo cómo están nuestros indicadores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora si un país no paga o no cumple? Me dirán, ya bueno, hemos sacado, de hecho, que les hemos presentado nuestros planes y nos han dado dinero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no pagamos nosotros como país estos créditos? ¿Será peligroso? Sí, es peligroso, ¿no? Uno, primero, si es del FMI y nosotros dejamos de pagar, ya no van a haber más desembolsos, nos van a suspender los desembolsos inmediatamente, ¿no? Si no estamos pagando o no estamos cumpliendo con lo que hemos acordado, ¿no? Entonces, si nosotros estamos además con un retraso en un pago, no vamos a poder acceder a nuevos créditos, ni del Fondo Monetario Internacional, ni del Banco Mundial nuevamente, hasta que nosotros nos pongamos al día con estos pagos, ¿no? Igual que en la banca aquí, ¿no? Otros organismos internacionales van a revisar también cuál es nuestro comportamiento de pago con estos docentes, ¿no? Porque el FMI certifica. Igual como tenemos nosotros una central de riesgos, ¿no? Donde los bancos revisan si estás ahí, si debes, no debes, ¿no? Lo mismo van a tener el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ¿no? Entonces ellos emiten una certificación de que tu economía está en orden y algunos otros organismos internacionales te van a pedir esta certificación antes de darte un crédito, porque significa que eres solvente, que vas a poder pagar, ¿no? El banco, eso respecto al FMI, tiene esa certificación. Entonces, sí, tenemos como que problemas, ¿no? Si no pagamos al FMI. Ahora, ¿qué va a pasar si no pagamos nosotros a lo que es el Banco Mundial, ¿no? Todos los proyectos que nosotros tenemos en proceso, ¿no? Que tenemos en ejecución, se van a suspender porque no nos olvidemos que el Banco Mundial nos va a ir dando de a poquito la plata, revisando como una línea de crédito de construcción, les decía, ¿no? Podemos nosotros reclasificar como país no elegible para financiamiento nuevo. Entonces, ellos tienen un listado, ¿no? Donde hay países no elegibles para nuevo financiamiento. Entonces, nos van a poner en esa como que lista negra, ¿no? En algún caso extremo, que realmente no podamos pagar, pero no es porque no tenemos la liquidez, no porque no tengamos la intención, nos van a exigir hacer planes de pago de la deuda o vamos a tener que renegociar la deuda, como con el banco, ampliar los plazos, renegociamos o vamos a hacer planes de pago, así como cuando vamos a impuestos hacemos planes de pago. Entonces, lo mismo se va a reproducir en el tema de finanzas internacionales a nivel internacional, ¿no? Ahora, también hay mercados privados que dan crédito a nivel internacional. Sí, estos dos fondos son como que de muchos países, engloban, son parte de estos fondos muchos países que dan dinero también, y ese dinero es esas cuotas que son las que usan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pero también van a haber unos entes privados, digamos, que dan crédito, ¿no? Entonces, en estos mercados privados van a haber unas como que calificaciones, ¿no? Que nos van a bajar las notas para el crédito. Si pasa esto, ¿qué va a pasar en los mercados privados? Si nosotros estamos en estas listas negras del FMI y del Banco Mundial, los inversionistas van a empezar a retirar capitales, ¿no? De nuestro país. Eso va a hacer que los bancos centrales hagan una subida de la tasa de interés, ¿no? O sea, eso tiene efectos en nuestra economía, ¿no? Entonces, los países pueden caer, en inglés se les dice, el país está en default, les dicen, ¿no? Estamos como que en un proceso de incumplimiento, ¿no? Y nos podemos quedar muchos años sin acceso a ningún financiamiento. Entonces, es algo sumamente delicado. Hay que tratar de no deber. Bueno, eso me lo quedé ahí pendiente de explicarles porque en finanzas internacionales es importante saber a quién puedes acudir a pedir dinero y qué haces en esas situaciones y cómo te afecta, cómo
como país y a las empresas dentro de los países también cómo afecta la inversión extranjera directa, ¿no? Listo, éxito que me quedaba pendiente la anterior clase. Aquí con esto cerramos esto, ¿no? Como si bien son varias bolitas, ya no nos queda mucho de estas diapositivas, no se preocupe. Ahora, la importancia en el comercio, ¿no? El comercio internacional es uno de los pilares. Ya hemos visto que dentro de esta balanza de pagos está la balanza comercial. Entonces, el comercio internacional es súper importante para las finanzas internacionales, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si hay un buen flujo de comercio internacional, nosotros vamos a crecer y no solo crecer, nos vamos a desarrollar como países. Ya les explico la diferencia, así que vamos a ir avanzando, ¿no? Esto. Van a haber varios beneficios, ¿no? Vamos a acceder a bienes y servicios que antes no podíamos. Cuando importan cosas que no tengo yo en mi país, yo de alguna manera puedo acceder a esas cosas, ¿no? Que tal vez me podrían antes resultar más costoso, pero allí, como tienen economías de escala, como producen a gran escala, me puede, como por ejemplo lo que se produce en China, me puede llegar a mí esos productos, por ejemplo, ropa más barato, ¿no? Los sectores productivos van a diversificar, ¿no? Se van a diversificar también, se van a crear nuevos mercados porque van a haber nuevos productos. ¿No? Y a nivel internacional, si nosotros participamos en estas redes de comercio internacional, vamos a volvernos más competitivos, porque ya no compito yo con los zapatos de aquí, locales, compito con calidad de zapatos aquí, del exterior. Entonces voy a tener que mejorar, no voy a tener que mejorar la calidad de mis bienes, de mis servicios, voy a tener que innovar y voy a tener que llegar a tener precios también competitivos con el exterior. Entonces voy a estar luchando no solo con el mercado interno, sino con el mercado externo también para poder sobrevivir. Y eso va a hacer que mejore la calidad de mis productos. ¿Va a tener un impacto en la balanza de pagos? Ya les he explicado, sí, la balanza comercial forma parte importante de la balanza de pagos, ¿no? Tanto exportaciones como importaciones van a generar van a apoyar a que hayan superávits o vayan a, o ayudar a que hayan déficit. Ya les he explicado eso. Vamos a saltar eso. ¿Van a haber consecuencias sociales y económicas? Sí. Va a haber más empleo, va a haber más crecimiento, van a crecer sectores productivos porque la gente va a tener que trabajar para producir cosas que a nosotros nos resultan en este país más baratas, que tal vez a otros países les resulta más caro producir porque tal vez ellos tienen que importar materia prima. Capaz nosotros aquí tenemos la materia prima. Entonces eso va a hacer que industrias específicas crezcan, ¿no? Va a hacer que nos especialicemos en algunos tipos de productos, ¿no? En producir algo. Y nosotros vamos a ser los pioneros en determinados productos, ¿no? Van a ser los mejores productos del mundo y eso nosotros los vamos a llevar. Va a permitir transferencia tecnológica, know-how, ¿no? Países desarrollados van a traer know-how a países más pequeñitos de tecnología, ¿no? De cómo se hacen mejor las cosas, ¿no? Eso, de hecho, va a mejorar la productividad en los países, va a mejorar incluso la calidad de vida de las personas, ¿no? ¿Qué pasa cuando viene una empresa de afuera, ¿no? Tendrá impactos en lo que es el mercado laboral, tiene impactos, ¿no? Cuando viene una empresa de fuera, aquí va a venir con las normativas laborales que tienen ellos en los otros países, ¿no? Vicente Aguilar, ¿puede No te apagar va a su dar. micrófono, por favor? Gracias. Entonces van a venir con la misma normativa laboral en países más avanzados, es más proteccionista hacia el empleado, ¿no? Los empleados van a tener más beneficios, más concesiones, más cosas positivas. Cuando viene una empresa transnacional, ¿no? Una empresa multinacional, cuando viene y se instala en nuestro país, va a venir y a las personas que contrata aquí generalmente les va a tratar de dar las mismas condiciones si se instala aquí. No estamos hablando de cuando ellos solo contratan mano de obra para abaratar costos, es diferente, pero cuando ellos vienen, traen su inversión y se instalan aquí, van a empezar a replicar esa misma forma de trabajo, ¿no? Esos mismos beneficios y todo. Y eso va a hacer que en el resto también de las empresas se vea eso como algo positivo, ¿no? Y se van a empezar a generar cambios también en términos laborales. Entonces, esos son beneficios que también son importantes desde el punto de vista más social. ¿No? El comercio, ¿cómo se clasifica, ¿no? Según el ámbito geográfico y la naturaleza de los intercambios. Vamos a tener comercio interno doméstico dentro de las fronteras, ¿no? De aquí a los otros departamentos, así, o sea, distribuir, ¿no? Menos riesgoso porque todos tenemos que trabajar. Cuando hay comercio interno, no tenemos que nosotros hacer la conversión a la divisa. El exterior, entre países, ¿no? Ahí vamos a agarrarnos de los acuerdos bilaterales, de los acuerdos multilaterales, ahí va a intervenir la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Los tratados de libre comercio, ¿no? Entonces de eso nos vamos a agarrar para ver cómo vamos a transar con cada uno de los países, ¿no?
Esto cuando digo comercio internacional va a implicar más costos, sí, porque tengo que pagar impuestos que me van a cobrar los otros países, el transporte, seguros, aranceles, varias cosas, ¿no? El comercio de bienes y servicios, ¿no? Van a ser comercios de productos tangibles, materias primas, manufactura, alimentos, ¿no? Pero también vamos a tener servicios que son intangibles, turismo, educación, tecnología, transporte, finanzas, ¿no? Eh, Todo esto a nivel mundial, gracias a la digitalización, ha crecido mucho, especialmente los servicios, ¿no? Creció muchísimo. Comercio electrónico o e-commerce, que es algo nuevo, ¿no? En el comercio. Em, Hay una modalidad ahorita hay una globalización a nivel digital, ¿no? Pequeñas, medianas empresas ahora, gracias a lo digital, están teniendo la opción de competir con otro tipo de mercados que antes no tenían opción, ¿no? Y aquí, con el e-commerce, por ejemplo, no hay costos de transacción, ¿no? No hay costos de transporte, los tiempos se reducen de manera importante, entonces es bastante bueno, ¿no? Características del comercio internacional, diversidad de monedas. Cuando nosotros estamos hablando de comercio internacional es más complejo, porque si transo con Perú, va a haber una divisa a la cual nosotros vamos a hacer como que el intercambio ambos, pero intervienen dos monedas, ¿no? El sol y el dólar, lo mismo en Argentina, ¿no? El peso argentino y el dólar y así, ¿no? Entonces vamos a estar realizando las operaciones en diferentes tipos de monedas, ¿no? Lo que va a exigir que nosotros estemos todo el tiempo viendo los tipos de cambio para ver que no perdamos, ¿no? O para ver de ganarle algún cambio de un tipo de cambio, ¿no? La existencia de barreras van a ser otra de las características, ¿no? ¿Qué son las barreras? Las barreras son medidas que van a ir tomando los países para evitar que entren o que salgan productos, dependiendo, ¿no? Pueden ser impuestos, ¿no? A las exportaciones, pueden ser normas, ¿no? No entra un producto que no tenga este componente o si no tiene este envase, no entra, ¿no? Pueden ser ese tipo de requisitos. El entorno cultural, que es legal y diversa, sí, es otra característica. Cuando yo voy a otro lugar a exportar un bien o servicio, tengo que tener en cuenta que la normativa ya es distinta, por ahí hasta voy a tener que cambiar la etiqueta, el empaque, no sé. Inclusive algo propio, como culturalmente ellos tienen otras costumbres, demandan otras cosas, tal vez incluso mi producto lo tengo que cambiar, ¿no? Tienen costumbres diferentes. Entonces, eso. Mayor nivel de riesgo, claro que sí, ¿no? Riesgos de tipo financiero, ¿no? Porque las divisas pueden variar, pueden darse procesos inflacionarios como en Bolivia y puedo acabar perdiendo, ¿no? Riesgos logísticos para que mi mercadería se mueva de aquí a allí. Pucha, por ahí tengo que mandarlo por mar y por ahí hay algún evento, ¿no? Raro y pierdo la mercadería. ¿Quién cubre eso? Para estar los seguros y esos instrumentos que veíamos ayer, ¿no? Riesgos políticos, un país inestable que esté en guerra, también, ¿no? Entonces, ¿qué más? Dependencia de acuerdos internacionales. Claro, vamos a depender nosotros de acuerdos internacionales, ¿no? De los tratados que tengamos con esos países, de si somos parte, en qué nivel de integración estamos nosotros respecto al comercio internacional, las etapas que ayer les recordaba que seguro lo han visto también en otra materia, ¿no? Y todo supervisado por la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Entonces, todas estas cosas van a formar parte de las características del comercio internacional, ¿no? Son cosas que yo voy a tener que tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué más? Em, Aquí, perdón, ¿qué es esto? Ah, ya, las operaciones de comercio internacional. ¿Qué van a ser las operaciones, perdón, del comercio internacional? Van a ser acciones que van a materializar el comercio entre países y que van a estar regulados por normas y tratados internacionales. Son acciones, entonces, las operaciones. ¿Qué operaciones principales vamos a tener? Exportaciones, ya sabemos lo que son las exportaciones, importaciones también, ya se lo estoy explicando. El tránsito aduanero, ¿qué es el tránsito aduanero? Es cuando una mercancía va de un país y llega al otro, ¿no? Que va a implicar lo que hemos dicho, temas normativos, regulaciones y varias cosas, ¿no? Contratos compra-venta internacional. Los contratos compra-venta internacional van a ser acciones. El que tú firmes un contrato con otro es una acción, ¿no? Con otro país. Nos dicen bajo qué condiciones vas a llevar, en qué cantidad vas a exportar tu producto, la calidad, el plazo, la entrega de mercancías, ¿no? Estos se van a regir por normativas como, por ejemplo, los Incoterms. Yo estoy segura que ustedes ya han visto que son los Incoterms en otra materia, seguramente en comercio internacional o en alguna materia parecida, y han debido ver ustedes lo que son los Incoterms, ¿no? ¿Y qué van a hacer los Incoterms? Los Incoterms términos, son términos que se van a establecer para hacer comercio internacional. Por eso Incoterms, términos para comercio internacional. Es decir, van a ser reglas, ¿no? Estos términos de comercio internacional van a ser reglas a nivel internacional
¿Quién las crea? Hay un ente que se llama la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Y este ente va a crear por primera vez lo que son los Incoterms, ¿no? Hace muchísimos años, en 1900, así 1900 y un poquito más capaz, ¿no? Y nos dicen quién tiene responsabilidad sobre qué, dependiendo las del comprador o las del vendedor, cuando estamos hablando de comercio internacional, respecto a costos, respecto a seguros, respecto a transportes, quién va a asumir qué riesgos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos de ver si ustedes han tenido oportunidad de importar o exportar algo o han llevado en esa materia, han debido ver, por ejemplo, dice FOB, ¿no? Que es en inglés, ¿no? Que cuando tú hablas del FOB, es que el vendedor está asumiendo los costos hasta el embarque, entonces ahí se llama FOB. Pues otro que es ahí común que ves es el CIF, ¿no? Que igual está en inglés, que va a incluir el costo, el seguro, el flete, digamos, hasta el puerto de destino. Entonces, dependiendo cómo tú transes con el otro país, dependiendo los convenios que tengas, los términos de comercio internacional van a ir cambiando, ¿no? Y también hay otros, ¿no? Donde el comprador asume todo desde que sale de la fábrica, ¿no? Y cada cierta cantidad de tiempo estos 5 termos se van actualizando. Si no me equivoco, la última vez que o sea, ya es buen tiempo que se actualizó, la última vez que yo vi que se actualizó era como el año 2020, así, hace buenos años, pero como les digo, existe casi desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Estos 5 termos. Entonces, bueno, y se van actualizando cada tanto, digamos, ¿no? Entonces, a eso se refieren los Incoterms, ¿no? Que estábamos viendo aquí. Perdón. Ya. Entonces, contratos donde estamos, el tránsito aduanero, chin, 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 aquí estamos en importaciones, ya, se rigen por Incoterms. Después, medios de pago internacionales van a ser otras de las acciones, ¿no? Que van a materializar el comercio, ¿no? Vamos a tener aquí herramientas que van a garantizar el cumplimiento, ¿no? De los compromisos que se han hecho a través de estos contratos que acabamos de ver, como por ejemplo las cartas de crédito que ya les expliqué en la anterior clase, el día de ayer, las transferencias bancarias, cheques internacionales, la cobranza tras revisión de la documentación, igual ayer lo veíamos, ¿no? ¿Qué más? Otras de las acciones son el transporte y logística. Tenemos varias modalidades de transporte, ¿no? Ya sabemos aéreo, terrestre, multimodal. Costos, tiempos, transportes van a influir directamente en qué tan competitivos somos, ¿no? Por eso decimos que nosotros estamos enclaustrados, ¿no? Porque no tenemos, o sea, nos cuesta más que otros países que sí tienen salida al mar, ¿no? Entonces eso está perjudicando, de hecho, de alguna manera en las balanzas, en nuestra balanza de pagos. Las inversiones internacionales. ¿Qué van a hacer las inversiones internacionales? Son importantes, ¿no? Las inversiones internacionales son un pilar para finanzas internacionales. ¿Por qué? Porque aumentan la productividad, llega más dinero, ¿no? A nuestro país, hay más inversión de capital en nuestro país, maquinaria, tecnología, infraestructura y vamos a ser más eficientes. Vamos a poder producir más con menos, ¿no? Vamos a ser más competitivos entonces, ¿no? Con menos recursos. Transferencia de conocimiento. Bien, una empresa multinacional se lleva, ya hemos dicho, tecnologías, se trae el know-how y eso va a mejorar la capacitación de la gente, vaya a producir mejor. Estabilidad macroeconómica. Inversión extranjera directa, que es a largo plazo, fortalecen las reservas internacionales, la balanza de pagos, ya hemos explicado cómo. Y eso va a su vez a atraer inversión extranjera, ¿no? Si ellos ven que tenemos una buena balanza de pagos, un buen PIB, va a venir más inversión extranjera directa. La expansión empresarial. Las empresas buscan instalarse en otros países para reducir costos de producción, acceder a mercados más amplios. Por ejemplo, si aquí está la materia prima, puede que a una empresa le convenga venirse acá, ¿no? Y tal vez de aquí también le queda cerca llevar a los otros mercados los productos terminados, ¿no? Va a haber un impacto social y laboral, ¿no? Van a generar empleos, va a circular el capital de manera local porque esa gente va a estar teniendo empleo, va a ganar dinero y va a hacer circular ese dinero. Eso va a generar otro tipo de economías, ¿no? Es decir, se abre que una fábrica, al lado se va a abrir una tienda, tin, tin, tin. Eso va a dinamizar la economía, ¿no? Entonces, las inversiones no solamente son dinero, ¿no? También significan transferirse de tecnología, significa crecimiento para un país, empleo, implican cambios a nivel estructural. Entonces, por eso son importantes las inversiones. Van a haber diferentes tipos de inversiones internacionales. Aquí vamos a saltar un poquito más rápido porque varias de estas ya les he explicado. Entre ellas, la inversión extranjera directa, ya hemos dicho cómo son, que es a largo plazo, donde las personas tienen control, ¿no? De decisión sobre esas empresas donde están mandando su dinero. Vamos a tener inversión extranjera indirecta de portafolio, ya les he explicado, las acciones, los bonos. Así que esta partecita ya está bien explicada. Saltamos. Va a haber inversión privada internacional que va a venir de empresas privadas o de individuos. Por eso es privada, ¿no? No va a venir de estados.
¿no? Ellos lo que van a buscar es rentabilidad, acceso a mercados, diversificar riesgos. Incluyen, por ejemplo, estas joint ventures, fusiones y adquisiciones. ¿Qué van a hacer estas tres joint ventures, fusiones y adquisiciones? Aquí nosotros, ustedes van a tener igual un cuadrito donde sobre inversión extranjera directa, inversión extranjera de cartera, que es la segunda, y otras inversiones internacionales. Es un cuadrito comparativo, revísenlo. Ahora, yo me voy a enfocar en joint ventures, fusiones y adquisiciones, que esto sí no lo hemos explicado. ¿Qué es un joint venture? ¿No? Que va a ser un tipo de inversión privada internacional. El joint venture es cuando dos o más empresas van a crear una nueva entidad, una nueva empresa para un proyecto en particular. Por ejemplo, Toyota y Panasonic se van a unir para hacer baterías. Me estoy inventando, ¿no? Y así. A eso se le llama joint venture. Por eso joint venture. Es como que una aventura en conjunto, vamos a, ¿no? Un proyecto en conjunto. A eso se refiere. ¿Qué van a hacer las fusiones? Las fusiones es que dos compañías, no solo para un proyecto, sino completamente se van a integrar, se van a volver una sola, ¿no? No me recuerdo el otro día que alguien compró una marca de audífonos, por ejemplo. Apple compró, entonces se fusionó, se la compró, ¿no? Se fusionaron. ¿Y qué van a hacer las adquisiciones? Una empresa compra completito la otra, ¿no? Entonces no es que ambas se unen y unen fuerzas, sino que una la absorbe a la otra va a desaparecer y la absorbe. Por ejemplo, Facebook ha adquirido Instagram, totalmente, se la ha comprado, ¿no? Entonces esa es la diferencia, ¿no? Bueno, eso para que lo tengamos claro, porque vamos a usar justamente estos tres términos luego, ¿no? Entonces ya están explicados. Inversiones financieras, colocar capital en instrumentos, bonos internacionales derivados de divisas, ¿no? Va a permitir esto diversificar carteras pero son más sensibles a crisis globales. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros tenemos todos estos tipos de inversiones internacionales, y dependemos de ellas de alguna manera, nosotros vamos a ser más a nivel internacional, mucho más, vamos a estar mucho más sujetos a crisis. Pasa algo internacionalmente, la crisis nos va a llegar con mucha más facilidad a nosotros también, porque dependemos de eso, ¿no? Ahora, cuando hablamos aquí, estito que no les he explicado de lo que son los derivados de las divisas, ¿a qué nos estamos refiriendo, no? Ya sabemos lo que son bonos, pero ¿y qué son los derivados de las divisas, no? Los derivados de las divisas van a ser, por ejemplo, algunos instrumentos financieros que el valor de ese instrumento financiero va a depender de cómo está nuestro tipo de cambio respecto de la divisa. Y aquí vamos a tener algunos que igual se los voy a explicar después, ¿no? Tenemos lo que es el forward. ¿Qué es el forward? Es un acuerdo que nosotros vamos a hacer de compra-venta a un precio que vamos a pactar. Es un acuerdo, es el forward, un acuerdo de compra-venta que vamos a hacer a tal precio para futuro, ¿no? En tal fecha yo te voy a vender esto, yo te voy a pagar esto, listo, a futuro. ¿No? Pues ocho de estos derivados de divisas se le llama futuro, así se le llama futuro, ¿no? Parecido a lo que es el forward, pero el precio está estandarizado en la bolsa y está definido en una bolsa de valores y está el precio, ese es el futuro. Después tenemos el swap, que es intercambio de flujos de lo que son las divisas, ¿no? Y tenemos las opciones, que nos van a dar un derecho, pero una obligación. Yo creo que aquí se los he mencionado, pero hay una diapositiva más adelante donde les voy a explicar a detalle estos tres tipos de derivados de divisas con más detalle. Así que mejor ahí la dejemos. Tipos de inversiones internacionales, ¿no? Las inversiones van a influir en la generación y calidad de empleo en los países, como ya les comentaba, ¿no? Van a generar empleo, ya les he explicado cómo, va a mejorar la calidad del empleo porque van a haber mejores condiciones laborales, lo que les acababa de explicar, incluso pueden subir los salarios, ¿no? Se les va a capacitar mejor, vamos a tener estándares laborales internacionales que van a empezar a entrar a nuestro país y eso va a contagiar al resto de las empresas, ¿no? Se va a promover la formalización laboral frente a la economía informal. Claro, ¿qué es la formalización laboral? Que, pucha, tú trabajas con todos los beneficios que corresponden, pagas impuestos, ¿no? De economía informal, ¿no? ¿No? Va a haber un impacto en la formación de capital humano, van a estar mejores capacitados nuestros empleados, va a haber algunos efectos en la economía local, va a incrementar el consumo interno, ¿no? Porque la gente va a tener más dinero, va a gastar más, lo que ya les explicaba, se van a dinamizar sectores, construcción, transporte, yo tengo dinero, voy a construir mi casa, voy a contratar servicios, me voy a transportar más, ¿no? Van a haber riesgos, sí,
una dependencia excesiva multinacional, se va la multinacional y aquí se me cae todo, ¿no? Va a haber una posible precarización laboral si no existe una buena regulación, es decir, capaz vienen estas empresas y más bien no nos traen mejores condiciones laborales y se va a precarizar las condiciones laborales de las personas, entonces el Estado tiene que regular, ¿no? Mínimo tienen que darles lo que establece la ley, lo que ya hay acá, ¿no? Puede haber riesgo de fuga de utilidades, que ya les explicaba también, ¿no? Que el dinero, todas lo que haya ganado esa empresa se lo lleven, ¿no? A sus países de origen y aquí no se quede nada. Entonces hay que ver bajo qué medidas, qué reglamentos, qué condiciones van a poner los países para que realmente esa inversión extranjera directa signifique algo positivo. La política monetaria va a ser importante, sí. ¿Qué es la política monetaria? La política monetaria la va a ejecutar el Banco Central, los bancos centrales de los países, ¿no? Y con la política monetaria va a controlar la oferta monetaria, es decir, cuánto dinero saca, mete, se inyecta en la economía. Y los tipos de interés, nos dice cuánto cuesta el dinero, nos dice los tipos de interés para créditos, los tipos de interés para PDFs, nos da rangos, ¿no? Y rangos dentro de los cuales la banca va a empezar a funcionar. La política monetaria se usa para varias cosas, estabilizar precios, para que la inflación no sea tan alta, ¿no? Para que esté estable, para que se crezca, para que haya crecimiento económico, para que se genere empleo, por ejemplo, para que haya un equilibrio en la balanza de pagos, para evitar déficits. Entonces, es una herramienta que nos va a ayudar a tener buenos indicadores, a controlar las crisis, ¿no? Vamos a tener dos tipos de políticas monetarias, las expansivas y las contractivas. Expansivas, aumentamos la oferta, metemos más dinero a la economía. Las restrictivas, reducimos la oferta monetaria, ¿no? Subimos las tasas de interés, así se puede reducir, limitamos los créditos y así se controla la inflación. De hecho, ahora hay una política de limitación de créditos, ¿no? Gente que antes podía sacar créditos, ahora en algunos bancos nos han restringido, ya no podemos, ¿no? Van a haber varios instrumentos que van a usar, por ejemplo, operaciones de mercado abierto, compra-venta de bonos, eso se refiere a gubernamentales, ¿no? Para inyectar lo que les decía, el bono del Bicentenario es un buen ejemplo. Las tasas de interés, ¿no? Que las va a dar el Banco Central, nos va a decir cuánto cuesta el dinero. Y requerimientos de reservas, un porcentaje mínimo que deben tener los bancos para mantener en reserva. Pueden aumentar, el Banco Central de un día al otro puede aumentar ese requerimiento y eso va a hacer que el banco disponga de menos dinero para prestar. ¿No? Entonces, eso es importante. ¿Qué más? Regulación financiera. ¿Qué es la regulación financiera? La regulación financiera em, va a ser básicamente toda la normativa que va a estar asociada a lo que va a pasar con el dinero, ¿ya? Que lo que van, ¿quiénes trabajan con el dinero? Los bancos, instituciones financieras, ¿no? Para que nuestro mercado financiero esté estable, ¿no? Lo que quieren las regulaciones, estas normativas a nivel financiero es proteger el sistema financiero frente a algún riesgo, alguna crisis, ¿no? Proteger a los consumidores también para que puedan acceder a información clara, buenas condiciones, que sea justo, ¿no? Reducir, que no hayan abusos por parte de estas instituciones financieras y que las personas confíen en lo que es en lo que son las instituciones financieras y así no se guarden el dinero en casa, sino que lo tengan circulando, ¿no? Y eso es importante. En Bolivia, por ejemplo, el tema está la regulación financiera, ¿quién lo maneja? Lo maneja la ASFI, ¿no? ¿Qué hace? La ASFI supervisa a los bancos, a las cooperativas, incluso a las aseguradoras, ¿no? Eh, y por ley, ¿no? O sea, todos los bancos están superditados o estas entidades financieras, incluso Mutual, la promotora, ¿no? Estos otros tipos de instituciones también van a estar superditadas a cumplir lo que te dice la ASFI en el caso de Bolivia, ¿no? En Estados Unidos y en otros países también, incluso en Europa, que es un ejemplo que estamos viendo todo el tiempo, también hay, ¿no? Tienen un banco central, les decía, como ellos hacen una unión económica, tienen un banco central europeo, ¿no? Y ahí ellos coordinan, ¿no? Todas las acciones que van a hacer respecto a lo que es la regulación financiera, ¿no? Entonces, eso respecto a la regulación financiera. Ahora, ¿va a haber una relación entre lo que es la política monetaria y la regulación financiera? Claro que sí, claro que va a haber, ¿no? La política y monetaria y la regulación financiera, que son las normas, tienen que coordinar, ¿no? Tienen que actuar en conjunto, ¿no? Tienen que definir entre ambas cuál es la oferta monetaria que se va a lanzar al mercado, cuáles van a ser los tipos de interés, porque se tienen que tener fines superiores macroeconómicos, ¿no? Para que los países sean estables, ¿no? Para que se protejan los consumidores, ¿no? La política monetaria va a regular el dinero, ¿no? Los tipos de interés, la regulación financiera va a asegurar
Por ejemplo, que, que se asegure la estabilidad de las instituciones, que las personas tengan confianza en los mercados financieros, y que eso va a ser importante. ¿No? ¿Qué más? Juntas van a promover que se crezca, que se salga de crisis económicas, que corrijamos desequilibrios en las balanzas de pagos. Aquí tienen un detallito de un poquito de las diferencias y qué hacen cada una, diferencias, objetivos de la política monetaria y la regulación financiera, para que los revisen ustedes luego. Entonces, con eso concluimos con esta diapositiva y vamos a pasar a la siguiente. Estamos bien de tiempitos, ¿ya? Ahora sí, ahora sí, les voy a mostrar lo que es espérenme un ratito. Internacionales, no. Un ratito. Les voy a mostrar lo que es el. Voy a cerrar de una vez esta diapositiva. Vamos a pasar a esta, la 2, para acabar. Ahora sí les voy a mostrar ese videito que les había dicho. Este es. Ese videito que les había comentado hace un momentito relacionado a lo que es la balanza de pagos. ¿Ya? Vamos a llegar a una partecita y les muestro el tema este de la balanza de pagos y después continuamos con el avance. ¿Ya? Como muchas cosas ya te las tenemos claras, vamos a ir avanzando mucho más rápido. Ya, vamos a ver que con las finanzas internacionales, el impacto de las finanzas internacionales, ¿no? Van a haber ventajas y desventajas de lo que son las finanzas internacionales, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles van a ser las ventajas, no? Vamos a tener ventajas que van a ser operativas y macroeconómicas, por ejemplo, ¿no? También vamos a tener otro tipo de beneficios estructurales. Esas van a ser las ventajas, ¿no? Las ventajas operativas y macroeconómicas van a ser la gestión de riesgos cambiarios, ¿no? A qué se refiere esto? Vamos a poder identificar y cubrir algunas posiciones expuestas a variaciones de tipos de cambio. Lo que les decía aquí, forward, swaps y opciones. Ya, si bien ya les he explicado lo que son, aquí tienen igual un cuadrito donde les muestra qué es el forward, ¿no? Pues forward, qué es, la definición, que es respecto al contrato que incluye el forward, la obligación, riesgo y el empleo. Los swaps y las opciones, ¿no? Y van a poder ver ustedes hacer un análisis de las diferencias. Esto se los voy a dejar para que lo revisen, ¿ok? Que estos swaps y opciones, que van a ser contratos, van a ser cómo yo voy a transar con los otros países, van a ser como condiciones que yo voy a tener con los otros países, van a ser cosas que yo voy a usar para gestionar los riesgos cambiarios, ¿no? Para proteger que yo no, de un día al otro, no salga con pérdidas, ¿no? ¿Qué más? Otra de las ventajas van a ser que yo voy a poder acceder a financiación para mis actividades comerciales, voy a poder acceder a créditos específicamente para esto, ¿no? Se van a expandir mis oportunidades de exportación, ¿no? Eso me va a facilitar, por ejemplo, que yo pueda encontrar mercados, canales de pago. Se van a abrir las posiciones en diversos activos, ¿no? Los inversores van a poder diversificar, ¿no? Sus rentas, de dónde van a recibir sus ingresos, ¿no? Porque van a tener más opciones. Va a mejorar la eficacia de las inversiones, ¿no? Porque vamos a tener acceso a información, a más instrumentos, a otro tipo de mercados. Eso va a aumentar la calidad y la cantidad de las decisiones de inversión. Van a haber beneficios estructurales de desarrollo, sí, ya habíamos visto transferencia tecnológica, mejora del empleo, acceso a más instrumentos de mercado, ¿no? Vamos a tener desventajas, sí, ¿no? Aunque algunas desventajas también, también van a ser menos importantes que las ventajas, ¿no? De lo que es el comercio, de lo que son las finanzas internacionales, pero igual hay que verlas, hay que analizarlas, ¿no? Principales desventajas, medidas proteccionistas y barreras comerciales, ¿no? Vamos a tener aranceles o restricciones que van a limitar, que los países se van a ir imponiendo, que van a limitar que pueda existir este flujo de capitales. ¿No? Eso va a complicar, lógicamente, que se mueva con fluidez el dinero en estos mercados, ¿no? Volatilidad, fuga de capitales, puede pasar, ¿no? Puede salir dinero, somos más volátiles, estamos más, más expuestos a algo que decide alguien más que no somos nosotros, son cosas que no podemos controlar, ¿no? Contagio financiero, las crisis nos las vamos a contagiar, desigualdad en beneficios, no todos los países van a ganar, van a recibir los mismos beneficios de esta internacionalización, ¿no? Algunos van a tener menos ganancias, ¿no? Los países avanzados, por ejemplo, capaz pueden generar más ganancias que países más chiquitos, ¿no? Pueden aprovecharlo mejor, eso dicen muchos. El tema regulatorio, por ejemplo, si nosotros tenemos convenios con otros países, puede que en algún momento necesitemos que no se exporte algo porque nuestra población, nuestra gente lo necesita. Pero si tenemos un convenio con otro país que establece que tenemos que hacerlo, bueno, hay una pérdida de la soberanía del país, ¿no? Ya no podemos decidir tan libremente las cosas como antes, ¿no?
Entonces se necesitan mecanismos de supervisión y es importante tener estrategias, ¿no? Para poder manejar este tipo de situaciones, ¿no? La economía internacional. ¿Qué va a hacer la economía internacional? La economía internacional va a estudiar las relaciones que van a existir entre los países, ¿no? Cada nación participa, ¿no? En el intercambio y la economía internacional va a analizar cómo van a participar los países, cómo se van a relacionar, ¿no? Vamos a tener dentro de los aspectos claves de la economía internacional lo que son los procesos de ajuste de la balanza de pagos, ¿no? Los procesos de ajuste de balanza de pagos para poder corregir déficit. ¿Qué es? El ajuste en la balanza de pagos es que nosotros vayamos aplicando políticas económicas, ¿no? Para corregir estos déficits, estas balanzas de pagos negativas, ¿no? Cuando tu país, por ejemplo, va a ocurrir esto, importa más bienes, servicios y capitales de lo que está exportando, ¿no? Nosotros podemos tener un proceso de ajuste de la balanza de pagos a partir de qué? Nosotros vamos a poder lograr a través de medidas como, por ejemplo, devaluar la moneda, hacer un ajuste fiscal, ¿no? Es decir, gastar menos, ¿no? Cobrar más impuestos, hacer alguna medida, alguna política para promover, para que las personas puedan exportar, bajarles las tasas impositivas, digamos, a los que quieran exportar. El objetivo de estos procesos de ajuste es que nosotros podamos reducir el déficit, ¿no? Y evitar la crisis económica, ¿no? Entonces, a eso se refieren estos procesos de ajuste. También el tema del régimen cambiario está ligado a eso, ¿no? Yo voy a poder establecer si es fijo, flotante, dependiendo de qué me conviene, ¿no? Y mis tasas de interés, la estabilidad política, las expectativas de mercado, todo eso va a influir, ¿no? El sistema monetario internacional también va a influir, ¿no? Con qué cosas me va exigiendo, qué cosas, cómo lo va a regir los pagos y las transacciones. Ahí va a intervenir el FMI, el Banco Mundial, todo lo que estos entes que han salido de Bretton Woods, ¿no? La importancia desde el punto de vista práctico, ¿no? Vamos a poder diagnosticar desequilibrios macroeconómicos externos. ¿Cuáles son los desequilibrios macroeconómicos externos? Son desajustes que existen entre importaciones y exportaciones que van a afectar a los flujos de capital, ¿no? Esto nos puede generar, por ejemplo, una alta deuda externa a largo plazo porque esto va a afectar a nuestra balanza de pagos, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Favorece la estabilidad y el crecimiento económico y el bienestar, ¿no? Entonces, por eso es sumamente importante. Etapas de la expansión global, ¿no? Nosotros tenemos una globalización, somos parte de la globalización económica a nivel mundial, ¿no? En la etapa más avanzada de la globalización económica vamos a tener el desarrollo, se va a empezar a desarrollar lo que es el capitalismo, ¿no? Ha habido, lógicamente, esos puntos de inflexión, ¿no? Lo hemos visto ya en la historia, lo que era la conferencia de Bretton Woods, donde va a consolidar el predominio del dólar, ¿no? Y después se crean estos fondos internacionales, ¿no? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, que van a sostener esta globalización. Sin embargo, hemos pasado por etapas, ¿no? La mundialización, donde los mercados se van a expandir más allá de las fronteras, ¿no? Después la internacionalización, donde hay más interdependencia de las economías, ¿no? Respecto a otras, porque el flujo de dinero ha crecido entre países. Y la globalización, que es esta última etapa, que vamos a tener una integración total de los mercados financieros, tecnológicos, productivos, ¿no? Entonces, efectos sí, las crisis las vamos a recibir más rápido, pero vamos a tener más oportunidades de inversión. Y otro tipo de efecto que este es negativo, va a reforzar desigualdades entre países desarrollados y en desarrollo. Va a quedar bien claro quién está más desarrollado que quién y posiblemente los que estamos en desarrollo vamos a ir perdiendo. Vamos a tener varios actores que van a formar parte del mercado de capitales, ¿no? El mercado funciona gracias a la interacción, de hecho, de estos actores, ¿no? ¿Cuáles van a ser estos actores principales? Uy, 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 me he saltado, perdón. ¿Quiénes van a ser estos actores? Perdón, aquí me voy a entrar. Los emisores, las empresas privadas o gobiernos, ¿no? Que van a emitir acciones, por ejemplo, ¿no? O van a emitir alguna obligación, un bono, que se refiere a una obligación. Los intermediarios, que son bancos de inversión, ¿no? Las casas de bolsa, ¿no? Que van a encargarse de que ahí se dé lo que es la compra y venta en buenas condiciones, ¿no? Em, por ejemplo, aquí vamos a tener también lo que son algunos fondos de inversión, ¿no? Entonces, ¿qué más? Las bolsas de valores, centros donde se concentran operaciones que ya les decía, inversionistas, personas naturales o jurídicas que buscan rentabilizar, que buscan también diversificar su riesgo, digamos, ¿no? Entonces ellos van a asistir a fondos de inversión, aseguradoras, ¿no? O a minoristas. ¿Cuál va a ser la dinámica? ¿Cómo va a funcionar? Los emisores van a obtener capital para sus proyectos, los que van a emitir bonos o acciones. Los inversionistas van a diversificar sus carteras, van a poder invertir en varias cosas. Los intermediarios de las bolsas van a reducir costos de transacción y van a aportar liquidez y confianza.
¿no? Eso es lo que van a hacer. Ahora, funciones de las bolsas de valores. Si bien ya hemos visto nosotros un poquito de cómo funcionan las bolsas de valores, aquí lo vamos a ver, lo vamos a repasar otra vez. Funciones: captan ahorros y recursos, tienen la función de liquidez, o sea, es decir, ahí se va a mover la liquidez, la gente va a ir, va a llevar dinero y se va a transferir hacia las empresas, ¿no? Va a haber una función social. ¿Por qué? Porque gente que antes no podía acceder a formar parte de una empresa muy grande o adquirir, ser socio de una empresa muy grande, ahora va a poder. Entonces, se dice que se democratiza el acceso al capital, ¿no? Y se canaliza la inversión extranjera. Entonces, la inversión extranjera va a tener una puerta para poder entrar a nuestra economía a través de esa bolsa, nuestra bolsa de valores, ¿no? Aquí hay un ejemplito práctico: una empresa emite bonos, los accionistas van a adquirir estos bonos y la bolsa va a asegurar que esto se dé en condiciones de transparencia, que sea justo, que nadie lo engañe, porque esa empresa forma parte de la bolsa de valores, ¿no? Vamos a ver ahora lo que son los flujos la interacción de los flujos de capital y comercio, ¿no? Ay, 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 perdón, me abrí mucho, aquí está, aquí nomás. ¿Qué van a hacer los flujos de capital? Va a ser ese movimiento de dinero que van a traspasar fronteras entre países, digamos, ¿no? De cualquier tipo, pueden ser remesas, las inversiones que se van a llevar, compra de bonos, todo eso, ¿no? Tanto al corto como a largo plazo. Eso es un flujo de capital. Y el comercio internacional van a ser exportaciones, importaciones, ¿no? Que van a, de hecho, afectar en la salida y entrada de divisas, ¿no? Van a afectar a lo que es la balanza de pagos, ¿no? Cada operación comercial implica un flujo financiero, entonces por eso están relacionados el comercio internacional y también el flujo de capital, ¿no? ¿Cuáles van a ser los canales principales que van a tener de interacción? Y aquí vamos a tener, miren, 6 canales, ¿ya? El canal de tipo de cambio, mercado de divisas, ¿no? Va a ser una mecánica. Los exportadores van a ingresar moneda extranjera que se tiene que cambiar, ¿no? Y los importadores van a demandar divisas. Entonces ahí se va a estar dando un flujo comercial, ¿no? Y va a tener sus efectos, por ejemplo, que van a ser importantes, sus efectos que van a ser relevantes. Por ejemplo, lo que nos dice aquí, donde decía el surplus comercial o capital. ¿Qué va a ser, por ejemplo? En este caso es el surplus, va a ser un superávit comercial, ¿no? Cuando un país va a exportar más de lo que está importando. Entonces ahí se va a dar un flujo de dinero, pero que va a ser positivo, ¿no? Que lo pueden invertir o se puede también ahorrar. Se refiere básicamente a un superávit de capital, eso es un surplus, por eso es plus, ¿no? Entonces vamos a tener inversión extranjera recibida, ¿no? Entonces a eso se refiere este surplus de capital, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que nuestra moneda se aprecie, ¿no? Sea más valiosa. Vamos a tener también lo que son aquí los salidas netas, que en inglés se les dicen los sudden stops, ¿no? Que es lo contrario, ¿no? Que va a ser un abrupto, ¿no? Un corte en el flujo de capitales. Va a dejar de entrar dinero a un país, ¿no? Eso puede generar una crisis financiera, por ejemplo, ¿no? Va a encarecer las importaciones. Entonces, también otro efecto es que va a haber una interacción entre la inversión de cartera, ¿no? Que ya sabemos lo que es la inversión de cartera, que es la inversión extranjera indirecta, ¿no ve? Y el sector exportador, ¿no? Aquí hay un riesgo, por ejemplo, un riesgo alto de lo que es la enfermedad holandesa para exportadores. ¿Qué es la enfermedad holandesa? Para los que no sepan lo que es la enfermedad holandesa, es un fenómeno económico que se da justamente en Holanda, ¿no? Que se refiere a que donde un país tiene un auge en la exportación, descubrimos un recurso natural y exportamos y basamos todo el funcionamiento de nuestra economía en la exportación de ese recurso. Vivimos de eso, ¿no? Eso hace que temporalmente nuestra moneda se vaya a apreciar, valga mucho nuestra moneda, ¿no? Y eso va a afectar la competitividad, es decir, las otras industrias, los otros sectores productivos van a dejar de crecer porque nos estamos enfocando en eso, en esa exportación de ese recurso natural, ¿no? Puede llevar esto a un desequilibrio estructural, ¿no? Y el momento en que nosotros dejemos de exportar ese bien o servicio, bueno, pues fácilmente vamos a poder entrar en una crisis y el resto, además de nuestra industria, se va a precarizar, que no está bien, no va a crecer, ¿no? ¿Qué más? Canal de financiamiento o el Trade Finance, que es canal de financiamiento. Ya, vamos a ver este término adelante, Trade Finance. Entonces, tengamos claro que es canal de financiamiento. ¿Qué es el canal de financiamiento? ¿Por dónde, por qué medios va a salir va a salir o va a entrar el financiamiento? ¿No? ¿Cómo funciona el Trade Finance, que es canal de financiamiento? Exportaciones requieren liquidez para producir y financiar plazos. Para eso voy a tener bancos y ECAs. ¿Qué van a hacer las ECAs? Van a ser agencias
de crédito para exportar en específico. Ellos nos van a dar créditos, seguros, ¿no? Todo lo que nosotros vamos a necesitar, las herramientas financieras, para que podamos exportar con seguridad, con menos riesgos, ¿no? Entonces, si en algún momento escasean estos tipos de instrumentos, el comercio va a caer, ¿no? Entonces, esto es súper importante, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ir al canal de inversión productiva, ¿no? La inversión extranjera directa, ¿no? Ya hemos hablado, sabemos que es un multiplicador importante y ya sabemos por qué y cómo. El canal de precios o las condiciones financieras se refiere a las tasas de interés, a cuánto me va a costar el crédito. Ya hemos dicho que eso lo establecen los bancos centrales de cada país. Esto de que si baja el costo del dinero, es decir, las tasas de interés, yo voy a estar motivado a sacar más dinero para invertir más. De lo contrario, al revés, ¿no? Entonces, a eso se está refiriendo. Inflación y competitividad, ¿no? Eh, Van a haber variaciones, ¿no? De la inflación, los tipos de inflación también, eso van a generar muchos márgenes, ¿no? Y nos va a afectar en la competitividad con el exterior. De inflación y tipos, ya eso en macroeconomía ustedes lo han debido ver, hay diferentes tipos de inflación, ¿no? La inflación es el aumento generalizado de precios de bienes y servicios que forman parte de la canasta básica, eso ya saben, ¿no? Llevo en macroeconomía. Entonces vamos a tener diferentes tipos, ¿no? Inflación de demanda, ¿no? Cuando la demanda de bienes y servicios excede la oferta de bienes y servicios, se va a dar una inflación. La inflación de costos, cuando los costos de producción van a aumentar, ¿no? Por ejemplo, salarios, precios de materias primas. Entonces, todo esto que aumenta en costos de producción, las empresas no lo pagan ellos, no lo asumen ellos, lo trasladan al consumidor y eso produce inflación. También vamos a tener lo que son las inflaciones estructurales, ¿no? Que van a depender de equilibrio en la estructura económica, ¿no? Con el mismo sistema productivo, que las empresas no son competitivas, no son eficientes, ¿no? Entonces, un poquito para recordarles, ¿no? Este tema de lo que es la inflación. ¿Qué más? Canal de riesgo y volatilidad. Obviamente, esto ya hemos visto, vamos a ser más sujetos a contagios de crisis, ¿no? A esa volatilidad a nivel internacional que va a existir, ¿no? ¿Qué más? El canal institucional y políticas públicas, balanzas de pagos, reservas, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Van a haber déficits comerciales que van a ser financiados por capitales que van a permitir seguir importando, ¿no? Pero van a crear vulnerabilidad frente a algunas otras acciones que se vayan a dar luego, que se les dicen reversos, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Vamos a seguir. Instrumentos y prácticas para gestionar la interacción que existe en estos mercados internacionales, ¿no? Cartas de crédito, ya hemos visto lo que son las cartas de crédito, lo explicó el día de ayer. Vamos a tener aquí colecciones de documentos, a eso se refiere, garantías de bancos, factoring y forfeiting, ¿no? Que si bien estos dos términos se los estoy explicando, si no me equivoco aquí o en una diapositiva más adelante para que ustedes los revisen, sí, aquí está explicado lo que es el factor for freighting, incluso los forward, futuros, swaps, ¿no? Todos estos términos los tienen aquí explicaditos a un ladito, ¿no? Estos van a ser, por ejemplo, soluciones, ¿no? Que nos van a servir para transformar créditos en liquidez o reducir el riesgo del impago. Por ejemplo, for freighting es una forma de financiamiento, pero que se va a dar en el largo plazo, ¿no? Es parecido al factoring, ¿no? Al que está antes. Pero en este caso, lo que van a hacer es vender las deudas en el largo plazo, es decir, bonos, ¿no? Un banco, una entidad financiera, ¿no? Y se les va a dar un descuento. Entonces, esto le va a permitir a esa empresa que temporalmente se financie sin tener que asumir unos riesgos de pago a futuro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas van a poder hacer, ¿no? Otros son los derivados financieros, que ya les digo, forward, futuros, swaps, ya les explico un poquito lo que son y las opciones financieras, que igual aquí están explicadas. Los seguros de crédito y las exportaciones, ¿no? En estas instituciones, en estas secas que se van a dedicar a manejar todos estos instrumentos que nos van a permitir exportar o importar, ¿no? Que nos van a permitir incluso financiar, ¿no? Permiten asegurar riesgos comerciales, políticos y las líneas multilaterales o bancos de desarrollo. Cuando el mercado privado falta, van a haber bancos multilaterales que nos van a dar igual estas herramientas, estos créditos, ¿no? Estas cosas para poder nosotros financiar todo lo que tiene que ver con el comercio internacional. Vamos a ver algunos escenarios que se pueden dar. Aquí están explicados también algunos términos, por ejemplo, lo que es el boom de capitales, lo van a ver aquí, y aquí van a ver lo que es la salida súbita. Eso ustedes se los voy a dar para que lo revisen después, ¿no? El boom de capitales
sin entrar a mucho detalle, es un efecto de se aprecia la moneda. Entra mucho dinero, entonces nuestra moneda se aprecia de golpe, ¿no? La sudden stop o subida súbita, que igual ya les había explicado, ¿no? Que es al revés, ¿no? Eso nos va a llevar a una crisis financiera, es una salida de capitales muy rápida, es otro escenario que puede darse cuando trabajamos en comercio internacional, con finanzas internacionales, perdón. El aumento del comercio por inversión extranjera directa, ¿no? ¿Qué pasa? Trae tecnología, es otra cosa que se puede dar, que nos llegue tecnología, nos llegue todo lo que ya hemos visto, ¿no? Y apreciación por entradas de cartera que luego se revierte, ¿no? Es decir, el tipo de cambio es volátil, ¿no? Puede entrar dinero por cartera, pero si cambia un tipo volátil, un tipo de cambio de forma porque estamos en un mercado muy volátil, temporalmente esas empresas pueden tal vez o beneficiarse más o dejar de beneficiarse temporalmente. ¿No? Por este tipo de cambio. Ustedes ya pueden revisar ahí a detalle en esos cuadritos que les he dejado lo demás. ¿Van a haber implicaciones en la política? Sí. Vamos a fortalecer mercados de trade finance, que ya les he explicado lo que era hace unas diapositivas, ¿no? Apoyo, se refiere a apoyo a mercados locales, programas DECAS, que son las que nos van a dar los instrumentos para importar y exportar, líneas de crédito, ¿no? Otras implicaciones, promover la inversión extranjera directa, pero que sea de calidad, buenas inversiones, que no se lleven el dinero, sino que se queden aquí, que nos permitan crecer, que sean sostenibles a lo largo del tiempo, ¿no? Reservas y herramientas macro de intervención, ¿no? Las swap lines, acumular buffers, negociar swap lines, todos esos términos están aquí explicados, ¿no? ¿Qué es la intervención FX? ¿Qué son las swap lines? ¿Qué son los buffers? ¿Qué son los sudden stops? A pesar de que ya les explico varios de estos, ¿no? Que los student stops es la salida abrupta de capital. Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? La regulación y control selectivo de capitales a nivel macro, ¿no? Para mitigar flujos, la política comercial coordinada con finanzas, acuerdos. No solo tiene que haber una política comercial que tenga que ver con lo que son cuántas restricciones ponemos, cuánto les cobramos de impuestos, sino tiene que estar coordinado con el tema financiero. Es decir, estas políticas tienen que ayudar a que también entren y salgan cosas, ¿no? Para que financieramente eso pueda generar un aporte para nuestro país, ¿no? Beneficios que nos van a dar las multinacionales, van a generar empleo, va a haber transferencia de tecnología y know-how, vamos a poder acceder a mercados internacionales, vamos a desarrollar nuestra infraestructura, ¿no? Porque si viene una empresa, vamos a tener que llevar cosas de un lugar a otro, la infraestructura caminera, por ejemplo, va a mejorar, ¿no? Va a haber estabilidad a largo plazo de capital, porque si una empresa viene y se instala aquí, si hay inversión extranjera directa, no se va a quedar 10 años, se va a quedar mucho más seguramente, por eso están trayendo su dinero. Y van a ver lo que son los encadenamientos productivos. ¿Qué son los encadenamientos productivos? Los encadenamientos productivos se van a referir a esa creación de clústeres industriales, se van a generar polos tecnológicos, ¿no? Em, Estos encadenamientos productivos es cuando una actividad productiva se va a encadenar a otra y otra y otra, y todas estas se van a ir desarrollando al mismo tiempo. Esto va a generar que seamos un polo tecnológico relacionado a algo en particular, ¿no? Se van a integrar además pequeñas y medianas empresas como proveedores, ¿no? Entonces, eso. Comercio internacional, su relación con la inversión extranjera directa. ¿Tendrá relación? Claro, ya lo hemos ido viendo, ¿no? Con el establecimiento, de hecho, de lo que son las multinacionales, se genera una red de importaciones, de exportaciones, ¿no? Y esto va a intensificar que la inversión extranjera directa tenga una relación con el comercio internacional, ¿no? Algunos vínculos con el comercio internacional de la inversión extranjera directa, la expansión de exportaciones, vamos a poder expandir más, va a haber un impulso a las importaciones, va a generar un efecto multiplicador. Es decir, cada inversión chiquitita va a generar otro tipo de actividades, ¿no? Contratos con proveedores, nuevos clientes, joint ventures, que ya hemos explicado lo que es ese concepto, y eso va a estimular la participación de las empresas locales en cadenas globales de valor. Entonces, bueno. Va a haber lo que es una especialización productiva que van a generar ventajas comparativas, ¿no? Los países se van a concentrar en sectores donde la inversión extranjera directa promueve lo que es la competitividad, por ejemplo, minería, lo automotriz, la tecnología, ¿no? Y va a haber sinergia con políticas de apertura comercial, tratados de libre comercio, acuerdos bilaterales, se les va a sacar el jugo, se les va a usar, a eso se refiere. Entonces, las multinacionales van a aprovechar, van a analizar también este tipo de cosas, ¿no? Estos acuerdos que tienen estos países para usarlos en su favor.
¿no? Va a haber algunos efectos de la inversión extranjera directa en el desarrollo económico, en las exportaciones, en las importaciones. A ver, ¿cuáles van a ser estos? En las exportaciones, va a ser un catalizador de las exportaciones, va a hacer que se crezcan exportaciones, va a aumentar el volumen del exportador, va a mejorar la balanza comercial, va a diversificar mercados y productos, claro, que antes no teníamos, ahora van a ver, y van a ver aquí filiales de esas empresas, ¿no? ¿Va a tener efectos sobre la competitividad? Claro que sí, vamos a ser más competitivos, vamos a estar trabajando con estándares internacionales porque ya tenemos la tecnología y el know-how, ¿no? Y van a haber también algunos efectos indirectos, ¿no? Que van a derivar de todo esto anterior. Respecto a las importaciones, van a ver, sí, van a incrementar, ¿no? Importaciones de bienes, de insumos, ¿no? Maquinaria, que tiene que ver con tecnología también, ¿no? Entonces vamos a demandar más insumos y tecnologías, entonces va a aumentar la importación, va a haber un impacto de eso en la balanza comercial, lógicamente, las importaciones y exportaciones, ya vemos que forman parte de lo que es el saldo comercial, de la balanza comercial. Vamos a ver una dependencia tecnológica de insumos, que tal vez eso no es tan positivo, porque eso nos puede llevar a riesgos. Vamos a depender nosotros altamente de lo que son los proveedores externos. Un minutito, se me está acabando mi batería. Vamos a empezar esto. Y ya estamos, sí, ya estamos. ¿No? Va a haber, ¿qué más? Una relación con la integración global, ¿no? Las multinacionales requieren estas cadenas de suministro a nivel internacional y eso va a hacer que se aumenten los flujos de importación, ¿no? Entonces nosotros vamos a entrar a estas cadenas globales, ¿no? Aquí hay, a modo de resumen, cómo impactan las importaciones y las exportaciones para que ustedes lo puedan ver. Si aquí ven este punteíto que está aquí arriba, es un punteíto que corresponde al libro, por si acaso que ya les he mostrado para que lo lean para su examen final, ¿no? Ya. Ahora aquí, antes de pasar a esta partecita, que ya es la diapositiva 42 de 57, no nos falta mucho, les voy a mostrar cómo les había prometido ese videíto. Déjenme un minutito, por favor. Voy a dejar de compartir un ratito, stop share, y les voy a compartir este videíto de la balanza comercial, que ese sí me parece importante que lo veamos. Un minutito. ¿Cómo es la contabilidad en lo que es la balanza de pagos? Dura 12 minutitos, entonces volvemos y cerramos con este. Tengo también uno que dura 8. Creo que mejor les voy a poner este de 8 minutitos. Vamos a estar, a ver, un poquito, tal vez, cuando les explica también este otro videito, lo que es la parte, un ratito teórica. O nos vamos a lo más contable. Esperen un ratito, por favor. Está la propaganda, que ahora la tenemos que aguantar, la propaganda siempre. Un ratito, un ratito. Sí, no, este otro de donde nos explica desde lo básico, que es a pesar de que ya les he explicado, mejor esta, de la balanza de pagos. Espérenme un ratito, voy a poner, porque son menos minutitos. Entonces, este es el que vamos a ver. Entonces, vamos a ver este videito, 8 minutitos. Vamos a compartir sonido. Aquí está. Voy a apagar mi camarita y mi micrófono para que podamos prestar atención, por favor. De pagos en una economía, su estructura y la consecuencia de sus distintos saldos. La balanza de pagos es básicamente el conjunto de transacciones que se hacen entre los habitantes de un país y el exterior, expresados en moneda extranjera. Esta es la estructura que vamos a encontrar en una balanza de pagos. La cuenta corriente, la cuenta capital, la cuenta financiera y errores u omisiones. La de mayor volumen siempre o casi siempre es la cuenta corriente. Esta cuenta corriente tiene a su vez tres subcuentas: la balanza comercial, la balanza de servicios y la de transferencias. La comercial es la que mueve todos los bienes de una economía con el exterior. Por ejemplo, yo tendría el caso de las exportaciones. Por ejemplo, que yo le venda soja a Brasil, yo voy a transportar la soja hacia Brasil y me van a entrar el valor de esa soja a mi balanza comercial. Por otro lado, si realizo importaciones, es decir, si yo compro productos al exterior, esos productos entran físicamente en mi país. Por ejemplo, si yo le compro, vamos a suponer, estoy en Argentina y le compro celulares a China,
esos celulares van a entrar y yo voy a tener que pagar con una divisa esas importaciones al país de origen. Por otro lado, tengo la balanza de servicios, que son todas las transacciones de bienes no reales. Puede darse el caso del turismo, por ejemplo, que puede ser receptivo o emisivo. Cuando yo recibo personas del exterior, esas personas van a entrar al país, yo les voy a brindar una serie de servicios y me van a pagar en moneda extranjera, con lo cual yo voy a recibir ese dinero, voy a hacer un saldo positivo en mi balanza de servicios. En cambio, si yo viajo al exterior desde Argentina, me voy a París, por ejemplo, voy a tener que pagar los hoteles y demás transacciones con una divisa internacional que me va a influir negativamente en mi balanza de servicios. Lo mismo sucede con los fletes, con los seguros. Por ejemplo, si yo realizo desde Argentina un servicio, por darte un ejemplo, mi cuenta de YouTube, yo voy a estar trayendo dinero desde Google, desde el exterior, hacia mi país. Voy a tener un saldo positivo. Y las transferencias son valores con menor cuantía en cuanto al monto, pero por supuesto que existen, que son las remesas de inmigrantes, que pueden ser positivas o negativas, según haya más inmigrantes que lleven el dinero hacia el exterior o viceversa. Y también las donaciones que se pueden dar en el caso de instituciones públicas o privadas. Acá tengo un ejemplo de balanza comercial, donde voy a tener que en el caso de Argentina, el intercambio comercial del 2022, solamente en la cuenta de bienes, va a ser positiva de 10.798 millones de dólares. Con carácter ilustrativo te voy a mostrar que los principales socios comerciales de Argentina son Brasil y China. Con China nosotros tenemos un saldo negativo en nuestra balanza comercial. Eso quiere decir que yo compro más de lo que vendo, y con Brasil tengo un saldo equilibrado, es decir que nosotros estamos más o menos igualados en cuanto a las compras y ventas que hacemos a estos países. El segundo elemento de la balanza de pagos es la cuenta capital. Esa cuenta capital tiene poca relevancia en la balanza de pagos en general, pero se refiere a la adquisición de activos no financieros, como por ejemplo si yo tengo que comprar un inmueble en el exterior para colocar una embajada, entonces voy a tener un egreso de fondos por esta compra o venta de propiedades, pero que son no productivas, es decir, que no me van a generar futuros ingresos. Y luego tengo ciertas transferencias de capital, por ejemplo, como un carácter de condonación de una deuda puntual. La tercera cuenta que yo voy a tener en la balanza de pagos es la financiera. Yo voy a poder distinguir en ella tres elementos fundamentales. El primero de ellos es la inversión directa. Esto se produce cuando una empresa extranjera, por ejemplo, quiere invertir en vaca muerta en Argentina. Entonces tiene que traer dólares, ¿para qué? Para hacer los pozos de extracción y las características o las condiciones de la inversión que quiera ella implementar. Obviamente que estas inversiones van a ser a largo plazo. También es el caso del litio en el norte de Argentina. Después tenés otras inversiones, que son inversiones financieras a corto plazo, donde ya me estoy manejando no con valores reales, con cosas reales, sino con acciones o títulos públicos, con los cuales, o fondos comunes de inversión, con los cuales yo quiero, o el exterior quiere, o yo quiero interactuar. Si por ejemplo yo quiero comprar algún tipo de acción de una empresa extranjera, por ejemplo una acción de Apple, entonces voy a mover el dinero, voy a mover esas divisas a través de esta cuenta. Por otro lado, tenemos lo más importante en cuanto a la cuenta financiera, que son los préstamos que pueden ser tanto a empresas privadas como al Estado, que puede ser al Estado nacional o a los estados provinciales. Acá tengo un ejemplo en esta diapositiva donde se puede ver dentro de la cuenta financiera la importancia relativa de los distintos ítems. De esta manera, a modo de ejemplo, con datos oficiales del INDEC, te puedo mostrar los tres elementos fundamentales que tiene la balanza de pagos. La cuenta corriente, donde en este caso ya incluyendo los bienes, servicios, transacciones y demás, se transforma en negativa en 3.788 millones de dólares. En segundo lugar, podemos diferenciar lo que es la cuenta capital, que como verás tiene un valor significativo bastante bajo. Y el tercer rubro es la cuenta financiera. Ahora,
¿Qué sucede con el saldo de la balanza de pagos? Bueno, el mismo puede ser negativo o positivo. Suponete que en este caso yo me entró de la cuenta corriente, me entró, o en realidad tengo un saldo negativo de 3.788 millones, la cuenta capital, como te dije, con ese valor, y luego yo voy a tener un saldo negativo de 3.611 millones de dólares que voy a necesitar que me financien o voy a poder financiar o aumentar mis reservas. Este saldo de la balanza de pagos puede ser positivo o negativo. En el caso de que sea positivo, es decir, que me entran más dólares de los que salen de mi país, yo voy a poder incrementar las reservas que voy a tener en el Banco Central de mi país, lo cual va a hacer que mi posición internacional y mis condiciones económicas sean mucho más sólidas, como en una economía normal. Cuando vos podés guardar algo de dinero, eso hace que ante un imprevisto te puedas manejar con mayor tranquilidad. En cambio, si ese saldo es negativo, voy a tener dos opciones. La número uno, si yo tuve cuidado y guardé reservas en los años positivos, entonces nada, voy a poder sacar esos dólares que me faltan de las reservas y me van a disminuir las reservas, por supuesto, pero voy a seguir, si tengo un saldo adecuado, voy a seguir tratando de mantener el comercio exterior sano. En cambio, si ese saldo es negativo y yo no tengo reservas o no quiero disponer de ellas, voy a tener que recurrir al endeudamiento. Ese endeudamiento va a aumentar producto de este saldo negativo de reservas. Obviamente, a mayor nivel de endeudamiento, menor solidez de la economía en la cual te estás desarrollando. Cualquier duda que tengas sobre la estructura de la balanza de pagos, por favor, déjamelo saber en los comentarios y voy a tratar de respondértelo a la brevedad. Gracias. Teenagers are building. Listo. Ahí hemos visto una explicación. Ahora volveremos, por favor, a las diapositivitas. Una explicación de cómo son las cuentas. Hemos visto un ejemplito, ¿no? De cómo las cuentas se distribuyen para que podamos entender cómo funciona todo aquello de la balanza de pagos, que es súper importante. Vamos a volver a las diapositivas un momentito. Sí, ya no nos falta mucho, así que estamos en plazos. No se preocupen, van a poder ya ir a hacer sus actividades. Aquí está. Tito. Nos hemos quedado, sí, ya se puede ver. Nos hemos quedado aquí. Ujú. Sí, movimientos internacionales de capitales, que es lo ultimito que tenemos que ver, ¿no? Perdón, aquí. ¿Qué son los movimientos internacionales de capitales? Los movimientos internacionales de capitales van a ser esos flujos de dinero que van a cruzar las fronteras. Eso es un movimiento internacional de dinero. Cuando yo el dinero no lo gasto localmente, sino que lo voy a sacar a otro país, ¿no? Puede tener varias formas, sí, inversiones, puede ser créditos, préstamos, puede ser un depósito que yo hago en un banco del extranjero, ¿no? Es importante porque nos van a permitir estos financiar un déficit que tengamos en nuestras balanzas de pagos, ya hemos visto, van a permitir que se puedan financiar algún tipo de proyectos productivos, ¿no? Que podamos hacer una diversificación de riesgos, ¿no? También van a generar, por otro lado, desde el punto de vista negativo, que seamos más, más propensos, digamos, a absorber lo que son las crisis globales, ¿no? Algunos factores van a impulsar estos flujos de capital. Un ratito. Sí, está bien, estamos bien. ¿Cuáles van a ser estos factores, ¿no? Que van a impulsar este flujo de capital? Van a financiar inversiones productivas, es decir, van a permitir que países con déficit de ahorro interno ejecuten algún proyecto que para ellos sea importante, algo estratégico, ¿no? Van a complementar lo que se le denomina ahorro doméstico, es decir, van a incrementar lo que son las tasas
de inversión que van a existir dentro de los países. Entonces van a aportar ese dinero que se queda dentro del país, ¿no? Y eso, a eso nos vamos a estar refiriendo cuando estemos hablando de ahorro doméstico. Más adelante en una diapositiva vamos a ver también los diferentes tipos de ahorro. ¿Qué más? Van a mejorar la eficiencia del capital, ¿no? El capital se va a dirigir hacia actividades con más rentabilidad, ¿no? Ya no actividades que tienen baja rentabilidad. Van a haber un impulso del desarrollo tecnológico, del desarrollo empresarial, de la inversión extranjera directa, que ya hemos dicho lo que es, igual aquí hay un dibujito que les muestro. Y van a permitir que estabilicemos la balanza de pagos. La estructura de la balanza de pagos la acabamos de ver en el videito, por eso les he mostrado ahora, antes de entrar a esto, que es esto, ustedes ya han podido ver cómo está configurada, ¿no? Vamos a ver los efectos positivos de estos movimientos de capital, ¿no? Van a financiar inversiones productivas, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, países con déficit de ahorro interno que van a, como no tienen ahorro interno, no tienen ese flujo interno de dinero disponible, con este dinero que entra de otro país van a poder financiar esos proyectos que para ellos van a ser importantes, que pueden ser estratégicos. ¿Qué más? Va a haber un complemento a lo que es el ahorro doméstico, ¿no? Va a incrementar la tasa de inversión, va a mejorar eficiencia. Aquí tenemos los tipos de ahorro que van a existir, ¿no? Vamos a tener ahorro público, la diferencia entre ingresos y egresos del gobierno, ahorro macroeconómico, diferencia entre el ingreso y el consumo, ahorro financiero, que van a ser el conjunto de activos rentables emitidos tanto en el sistema financiero como por el gobierno que han sido acumulados en el tiempo. Y el ahorro privado, diferencia entre ingresos y el consumo de utilidades familiares y también de las empresas. Entonces, a eso nos referimos al ahorro doméstico. Vamos a ver algunos efectos negativos o riesgos que van a estar asociados a este flujo de capital internacional, ¿no? Este movimiento de capital a nivel internacional. Vamos a ver que va a haber volatilidad, puede existir los sudden stops, que son esas salidas imprevistas de capital, ¿no? Sobreendeudamiento externo, ¿no? Cuando se abusa de estos préstamos internacionales para nosotros poder aquí financiar proyectos, cosas, puede que nos llegue un momento que no tengamos capacidad de pago, ¿no? Una dependencia excesiva de financiamiento externo puede suceder también. Puede haber especulación financiera, burbujas en bolsas, como lo que ha pasado en el 1930 en Estados Unidos, ¿no? Que ha generado la crisis, una crisis terrible, ¿no? Que se ha trasladado a muchos países. ¿No? Pérdida de soberanía económica porque los organismos internacionales pueden condicionar las políticas nacionales que tenemos. Aquí hay una breve explicación de lo que es un sudden stop, para que nuevamente es la segunda que les pongo y aquí un dibujito, ¿no? Para que entendamos con claridad lo que es esa salida abrupta de capital. Vamos a ver algunos ejemplos, ejemplos que van a ser históricos y prácticos, ¿no? De este movimiento de capitales que existe, ¿no? Crisis de la deuda latinoamericana en el año de 1980. Ha habido aquí un exceso de endeudamiento externo, ¿no? Ha habido una crisis, la crisis financiera asiática en el 97, donde también ha habido una fuga masiva de capitales. Aquí tenemos unos videitos de lo que es la crisis asiática para que podamos ver, ¿no? Y la crisis del 2008, que es la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, ¿no? Que ha retraído capitales y ha contraído el financiamiento, ¿no? Respecto al comercio. Entonces, nosotros para cerrar esta sesión vamos a ver uno de estos videitos de la crisis asiática, ¿y? Así que nos va a tomar un par de minutitos más concluir la clase, por favor. Va a haber implicaciones en la política, sí, se necesitan mecanismos regulatorios que atraigan capital, que atraigan inversión extranjera directa, ¿no? No, la indirecta no es tan importante como la directa. Acumular reservas internacionales como escudo para salvaguardar ante una crisis, ¿no? De una salida brusca de capital. Implementar políticas para evitar vulnerabilidad financiera, políticas a nivel macro, prudentes, ¿no? Para cuidar que no salga dinero así de un momento al otro. Promover la inversión extranjera directa, ¿no? Frente a lo que son encadenamientos productivos, que ya explicó lo que son, a lo que es la transferencia tecnológica. Aquí a un ladito van a ver una explicación detallada de lo que son los encadenamientos productivos, ¿no? Del concepto, que lo que les decía, que es la cadena de valor, ¿no? Actividades que se realizan dentro de un sistema de producción, ¿no? los, los diferentes productos, servicios van a estar interconectados los unos con los otros y se va a ir añadiendo lo que es el valor, eh, ese valor añadido en realidad, ¿no? Entonces, esos son importantes. Aquí vamos a ver una explicación de lo que son los tipos de encadenamientos, con que ya les he explicado lo que es, ¿no? Entonces, para que podamos entender mejor ese concepto. Ahorita vamos a volver, por favor, a este videíto para entender, porque las otras crisis ya les he explicado a qué se han debido. La que no les he explicado es la crisis asiática, porque la vamos a ver en un videíto, por favor.
Un ratito nos vamos a saltar estos y ahorita es porque se las tengo que compartir externamente. Un ratito, ahorita se los comparto y con eso vamos a concluir la clase, por favor. Un ratito, lo estoy buscando ya. Esta, que es la crisis asiática. Un ratito, creación de la Unión Europea. También hay unos videitos que les he dejado interesantes de la creación de la Unión Europea. Ay, la crisis asiática, perdón, un ratito, no lo había abierto. De aquí mismo se los voy a compartir. Espérenme un minutito. Espérenme. Espérenme un cachito. Crisis en los 80 en Latinoamérica. No, esto es de Latinoamérica, que igual se los explico un poquito. Esperen, tengo que compartir diferente porque tengo que compartir lo que es la pantallita con sonido. Me avisan, por favor, si no se está pudiendo escuchar. Ah, no, está con sonido. Deben estar pudiendo escuchar. Voy a apagar cámara y micrófono. Me gritan si es que no se escucha, por favor. Dura 9 minutitos, entonces estamos casi cabal para acabar en hora, por favor. Vamos a ver. Roll. Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar la crisis asiática y la frase de la semana. ¡Empezamos! Durante los años de 1990 a 1995, varios países asiáticos, entre los que se encontraban Corea, Indonesia, Malasia y Tailandia, gozaban de un gran crecimiento económico, con productos internos brutos envidiables y que en promedio mostraban un crecimiento del 7%. Para 1996, la región asiática mostraba crecimiento y todo parecía estar en orden, con tasas bajas de desempleo, cuentas públicas en orden, con inflación controlada. Todo suponía que no había problemas a la vista. Analistas prestigiados de grandes firmas de inversión pronosticaban buenas expectativas basándose en que los números reflejaban un gran crecimiento económico y obviamente buscaban participar en este auge. El dinero entraba a la región a raudales, las bolsas subían, los precios de los bienes raíces se exponenciaban y había dinero para una amplia gama de proyectos. El milagro asiático era una realidad que se podía constatar a simple vista. Todo ello hacía pensar que este boom económico continuaría por tiempo indefinido. Tanta era la bonanza que incluso los gobiernos de los países que integraban la zona tenían superávit fiscal. Todo empieza a inicios de los 90 cuando Estados Unidos venía saliendo de una crisis financiera y tenía una tasa de interés cercana a cero. De ahí que había mucho capital buscando refugio y encontró en la región asiática un lugar donde invertir y sacar el mayor provecho. Era tanta la bonanza que se invirtieron grandes capitales en proyectos cuestionables, pero todo empezó a cambiar cuando Estados Unidos empezó a subir sus tasas de interés y con ello vino un alza del dólar en relación a las divisas asiáticas, que tenían un tipo de cambio fijo, y esto hizo que las monedas de estos países perdieran competitividad, y para colmo, China en ese momento había realizado una devaluación del yuan del 30%. Como resultado, el crecimiento de las exportaciones empezó a desacelerarse, complicando la rentabilidad de un sinfín de proyectos, y por otro lado causando un déficit fiscal que llevó a un incremento de la deuda exterior y que en ese momento pasó a ser del 160% en relación a su PIB. Con estos antecedentes bastaba solo un puntillazo para develar lo que estaba pasando y poner el sistema financiero mundial de cabeza. El evento fue el 2 de julio de 1997, teniendo a Tailandia como la primera pieza que hace caer el dominó, y es que este país en 1996 ya había sido advertido por el Fondo Monetario Internacional que era inminente una crisis cambiaria, pero resultó difícil convencerles de la gravedad de los problemas en ciernes. Obviamente la advertencia no se dio a conocer al público, dado el alto riesgo de que esta medida precipitase la crisis que se estaba tratando de evitar. Además, en ese momento, el Fondo Monetario Internacional
internacional no conocía la verdadera dimensión de los problemas de Tailandia. Y es que Tailandia en 1993, precisamente en Bangkok, creó todo un centro financiero internacional y para lograrlo el gobierno suavizó las regulaciones en el mercado de capitales, introdujeron incentivos fiscales, crearon toda una industria financiera y se especializaron en préstamos de divisas, y todo este caldo de cultivo hizo crecer un problema que posteriormente estallaría. El deterioro de las carteras crediticias se incrementó cuando el dinero entrante a estos países se invirtió en proyectos que no generarían rentabilidad, generando una gran morosidad. El proceder laxo del sistema en Tailandia hizo que los préstamos fueran refinanciados una y otra vez, a pesar de que ya se sabía estos serían difíciles de pagar. Igualmente a un gran número de empresas se les prestó mucho dinero que posteriormente no pagarían. Era una locura, la fiesta seguía, pero nadie se preguntaba quién la financiaba y cómo se pagaría. Llegó un momento en que Tailandia se quedó sin dinero para cumplir con sus acreedores internacionales, producto de que habían usado las reservas para intentar sanear su holgura financiera, y el 2 de julio anunciaron el fin de la paridad fija de su moneda, el baht, en relación con otras divisas como por ejemplo el dólar, causando con ello una enorme salida de capitales. Esto hizo que la crisis se agravara, ya que los bancos captaban en dólares y prestaban en moneda local, lo que ahora se traducía en una deuda en dólares que no tenían para pagar. Una vez que estalló la crisis en Tailandia, en julio de 1997, todos los países de Asia quedaron vulnerables y los mercados se excedieron en su reacción, considerando que si eso podía pasar en Tailandia, también sucedería en otros países de Asia que tenían los mismos problemas en diversos grados: sectores financieros y empresariales poco sólidos, elevados déficit en cuenta corriente y gravosas cargas de la deuda externa. Los acreedores retiraron sus fondos de la región y la crisis se propagó. Cuando estos países recabaron la ayuda del Fondo Monetario Internacional, inicialmente el problema más urgente era suministrarles financiamiento para resolver la crisis de liquidez originada por la repentina fuga de capitales y el desplome de las monedas, e infundir confianza a los mercados. El Fondo Monetario Internacional concedió los mayores préstamos de su historia y concertó con otros países de la región y el Grupo de los 7 el suministro de financiamiento adicional. Para considerar el efecto de las divisas, el won subcoreano pasó en un solo mes de 1.000 a 2.000 wons por dólar. Pasaron 2 meses del estallido del milagro asiático para que todos los pronósticos de crecimiento fueran totalmente adversos y tener una proyección de crecimiento de entre 6 y 9% del Producto Interno Bruto, para que ahora las estimaciones fueran negativas para todos los países involucrados. El resultado fue un rescate de 120.000 millones de dólares. Corea, Indonesia, Malasia y Tailandia fueron en gran medida víctimas de su propio éxito. Ante los pujantes resultados económicos de principios de los 90, los países de Asia se negaron a creer que había problemas cuando estos surgieron, creyéndose inmunes al tipo de crisis que padeció América Latina en los años 80, ya que no tenían los elevados déficits fiscales, las gravosas cargas de la deuda pública, la acelerada expansión monetaria y los obstáculos estructurales que tenían los países de América Latina. Por el caso contrario, los países de Asia no atendieron seriamente sus incipientes problemas hasta que fue demasiado tarde. Esto me lleva a 4 reflexiones. 1. En primer lugar, la información debe ser transparente y expedita. Siempre será importante contar con la mejor información para poder evaluar las situaciones y tomar las medidas adecuadas en forma oportuna. De haber sabido el resto del mundo cuán endebles eran los sistemas financieros de estos países, algo se habría podido hacer antes. 2. El sector financiero desempeña una función crucial en todos los ciclos de auge y caída, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Los bancos deben contar con procedimientos prudenciales y de supervisión idóneos para evaluar condiciones de riesgo. 3.
La liberación del mercado de capitales debe realizarse con prudencia. El problema en los países de Asia no fue que liberalizaran sus cuentas de capitales, sino que llevaron a cabo la liberación en una secuencia equivocada y de manera solo parcial. 4. El tipo de cambio fijo ha resultado un verdadero problema cuando la situación se pone difícil y prueba de ello tenemos ya demasiados ejemplos. La frase de la semana. Lo que sabemos de las crisis financieras globales es que no sabemos mucho. Paul Samuelson. Hola, soy Mauricio de Medina, espero te haya gustado este video y si tienes algún comentario o alguna sugerencia, déjamelo saber, estaré. Y listo. Miren, casi como cronometrado, hemos acabado en hora. Tal vez algún comentario, alguna consulta que tengan, ¿no? Bueno, por favor estén atentos a la plataforma. Yo creo que si no lo han cargado ya desde Fundes ya les van a cargar las tareitas y cualquier cosita me comentan, me consultan si están con alguna duda. No se olviden, les reitero, al final van a tener un examen, como actividad final es un examen, leer el textito que les he pasado, que va a estar colgado en plataforma, ese que les he mostrado el día de ayer en PDF para poder dar el examen, ¿ok? Bueno, con eso estamos concluyendo. Listen, Leila, le cedo la palabra. Creo que tienen que tomar lista. Un gusto a todos. Chao, chao. Sí, Lice, enseguida voy a llamar la lista. Muchas gracias por acompañarnos, Lice, por dar la clase. Que tenga un buen fin de semana, un buen descanso y hasta la próxima, pues, Lice. Igualmente. Chao, 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 chao. Bien, estimados participantes, por favor estén atentos al llamado de sus nombres. Vamos a dar inicio al llamado de la lista. Aguilar Andrade Vicente. Presente, licenciada. Gracias. Berrios Arano Jonathan Wilder. Presente, licenciada. Presente. Gracias. Canasa Calle Noemí Kelly. Cruz Vargas Gilda.